El siguiente ejercicio se llama dulces de colores. La madre de Carlos le deja tomar un dulce de una bolsa de color oscuro, de tal forma que él no puede ver los colores de los dulces. El número de dulces de cada color que hay en la bolsa se encuentra en el siguiente gráfico. Entonces, ese gráfico que me está dando la cantidad de dulces de cada color que existe en esta bolsa. Por ejemplo, me está diciendo que existen 6 dulces de color rojo. Aquí me está diciendo, no me da un valor exacto, entonces la mitad entre 4 y 6 podemos decir 5. Entonces tenemos 5 dulces de color naranja, 3 dulces de color amarillo y así sucesivamente. Vamos a ver lo que nos pide el primer literal. ¿Cuál es la probabilidad de que Carlos extraiga un dulce de color rojo? Muy bien, en ese caso primero debemos recordar el gráfico anterior. Lo que nos pregunta es cuál es la probabilidad. Recordemos que la probabilidad venía dada en número de casos favorables sobre el número de casos totales. En ese caso el número de casos totales que me viene a representar, prácticamente me viene a representar la cantidad total de elementos que nosotros tenemos en ese conjunto, es decir, la cantidad total de dulces que tenemos en esa bolsa. Primero determinemos, ¿cuántos dulces de color rojo tenemos? Tenemos 6. Aquí ¿cuántos dulces de color naranja? Tenemos 5, entonces tenemos que ir sumando. 6 más 5 nos queda 11, 11 más 3 nos queda 14, más 3 nos queda 17, más 2 nos queda 19, más 4 nos queda 23, más 2 nos queda 25 y más 5 nos va a quedar 30 dulces. Pero ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál es la probabilidad de que extraiga un dulce pero de color rojo? Entonces, ¿cuáles son mis casos favorables? Todos los dulces de color rojo. ¿Y cuántos dulces de color rojo yo tengo? Justamente tenemos 6. Entonces la sexta de 6 sería 1 y la sexta de 30 simplemente sería 5. Ahora bien, la probabilidad de cuánto es de un quinto. Pero ahora bien, ¿eso cuánto me representa en porcentaje? Por ejemplo, en este caso para poder dividir 1 para 5, para que se nos haga más fácil, podemos poner aquí un 0. 10 dividido para 5 nos va a quedar 2. Si yo quito ese 0, lo tengo que poner aquí, es decir, 0,2. Por lo tanto, ¿cuánto me está representando? Me estaría representando el 20%, es decir, la quinta parte del 100%. Por lo tanto, la solución correcta tiene que ser justamente el segundo literal. Continuemos. El literal B nos dice lo siguiente. Si Carlos considera los dulces de colores como conjuntos con diversos elementos, ¿cuál sería la cantidad intersección de dichos conjuntos? Muy bien, recordemos nuevamente el gráfico anterior. En este caso lo que me está preguntando es prácticamente cuál sería la cantidad de intersección con los que yo puedo formar entre esos conjuntos, ¿de acuerdo? Porque cada color me estaría representando un conjunto. Entonces, para que me lo vayan a entender, supongamos que yo tomo el conjunto de color rojo. En este caso nosotros nos damos cuenta que ese conjunto está conformado por 6 elementos. Y supongamos que yo voy a tomar, por ejemplo, el conjunto verde. El conjunto verde está conformado por 3 elementos. Yo voy a formar intersecciones. ¿Cómo formo intersecciones? Si yo tomo un dulce de color rojo, yo voy a tomar un dulce de color verde. Perfecto, hemos formado una intersección. Ahora, para formar la siguiente, yo voy a tomar otro dulce de color rojo con un dulce de color verde. Otro dulce de color rojo con otro dulce de color verde. A pesar de que yo tengo más rojos, yo ya no puedo formar más intersecciones con ese conjunto verde. ¿Por qué? Porque ese no dispone ya de más elementos. Entonces, nosotros nos damos cuenta de lo siguiente. ¿Y cuál sería la mayor cantidad de intersección con la que podemos formar entre todos esos conjuntos? La respuesta debería ser 2, porque 2 son los elementos que tiene el conjunto azul y el conjunto violeta. Entonces, no importa qué otros conjuntos yo tome, siempre que vaya a hacer una intersección con cualquiera de esos dos conjuntos, solamente voy a poder formar 2 intersecciones, ya que no cuentan con más elementos. Por lo tanto, la solución correcta tiene que ser el primer literal. Y eso ha sido todo por ese ejercicio. El siguiente ejercicio se llama dulces de colores. La madre de Carlos le deja tomar un dulce de una bolsa de... Vamos a resolver el siguiente ejercicio llamado hoja de papel. Juan tiene una hoja de papel y la divide en 4 partes iguales y decide colocar un número en cada una de las páginas como se indica en la siguiente figura. Entonces primero debemos entender que Juan es el que tiene esta hoja grande de papel. Entonces en este caso le está dividiendo en 4 hojas exactamente iguales. Muy bien, y nos está diciendo que a esas hojas les está colocando un número en cada una de las páginas. Pero debemos recordar que de una hoja podemos sacar 2 páginas. Es decir, si esa es la primera página, la parte de atrás va a ser la segunda página. Si esa es la tercera, la parte de atrás va a ser la cuarta. Si esa es la quinta, la parte de atrás va a ser la sexta. La séptima y la parte de atrás va a ser la octava. Entonces eso hace referencia a los números que se encuentran colocados en esta posición. Ahora bien, nosotros debemos interpretar que a pesar de que el gráfico aparentemente es un cuadrado, nosotros debemos interpretarlo como un rectángulo. ¿Por qué? Porque si no es del lado W debería ser el mismo de aquí. Y nosotros nos damos cuenta que son valores completamente diferentes. Porque si fuera lo mismo no tendría sentido llamarlos con diferente nombre a las variables. Entonces eso vale W y eso vale X. Entonces nosotros nos damos cuenta que en ese caso esa parte de acá abajo también va a ser W y si eso vale X, nosotros nos damos cuenta que esa otra parte también tiene que valer X. Una vez entendido todo ese gráfico, vamos a ver lo que nos pide el primer literal. Si la longitud vertical de la hoja de papel es 2 veces la longitud W y a su vez W está determinada por la ecuación, ¿cuál es el área de la hoja de papel? A ver, primero recordemos nuevamente el gráfico anterior. Me está diciendo que la longitud vertical es 2 veces la longitud W y eso tiene sentido porque ya lo habíamos mencionado. Si eso vale W, ese pedacito también tiene que valer W. Entonces toda la longitud vertical, ¿cuánto tiene que ser? Obviamente tiene que ser 2 veces W. Y lo mismo sucede abajo. Ese pedacito de aquí vale X y ese pedacito de aquí vale X. Entonces ¿cuánto vale todo ese pedacito de aquí? Justamente sería 2X. Entonces lo que me está preguntando es ¿cuál es el área de la hoja de papel? Entonces al tratarse de un rectángulo, recordemos que el área de un rectángulo que es igual, simplemente base por altura. En otras palabras, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar cuánto vale todo ese lado y cuánto vale todo ese lado. Pero aquí tenemos una ventaja, que ya sabemos cuánto vale X. Ese pedazo de aquí vale 8 y me da 3/4. Debemos entender que en este tipo de pruebas este valor no me representa un número mixto, más bien me representa un número decimal. ¿A qué me refiero? En este caso vamos a poner 8,3/4. ¿A qué me representa? Me representa 0,75, es decir, ese lado va a valer 8,75. Pero recordemos que ese lado vale eso, por lo tanto ese otro lado tiene que valer exactamente lo mismo, es decir, 8,75. Entonces si nosotros volvemos a sumar más 8,75, ¿cuánto nos va a quedar? 17,5. Entonces nosotros ya sabemos que toda esta base va a valer justamente 17,5. Vamos a multiplicar ahora por la altura. La altura todavía no sabemos cuánto vale W, pero tenemos la ventaja que W estaba representada por esa expresión de aquí. Y donde me dice que lo único que tengo que hacer es reemplazar X para encontrar el valor de W. Entonces vamos a tener 5W va a ser igual a 4X. Como ese 20 está restando, pasa al otro miembro a sumar. Muy bien, aquí vamos a poner 5W va a ser igual a 4 que multiplica A. ¿Qué X cuánto vale? 8,75. Entonces aquí vamos a poner 8,75 y vamos a poner aquí más 20. Muy bien. Entonces 5W. En este caso, si nosotros multiplicamos 4 por 8,75, les va a salir 35 más 20. Muy bien. Entonces vamos a tener 5W va a ser igual. 35 más 20 nos va a salir 55. Entonces W aquí tiene que ser igual. Como aquí está multiplicando, pasa a dividir. 55 para 5W vale 11. Ahora bien, si ese pedacito vale 11, ese pedacito también tiene que valer 11. Entonces todo ese lado, ¿cuánto tiene que valer? 11 más 11 o 11 por 2 nos va a quedar justamente 22. Entonces vamos a tener que multiplicar esos dos valores aquí. Ustedes prácticamente ya saben multiplicar. Entonces pueden hacerlo como ustedes prefieran. Que al final la respuesta correcta tiene que ser 385. Por lo tanto, la solución correcta tiene que ser la segunda opción. Continuemos. El literal B nos dice lo siguiente. En base al resultado anterior, encuentra una ecuación, es decir, un modelo matemático que permite encontrar el perímetro de la hoja de papel. Muy bien, recordemos el gráfico anterior. Nosotros ya sabemos que en este caso va a ser un rectángulo. Entonces, primero debemos entender que el perímetro de un rectángulo que es igual a 2 veces la base más la altura, o el largo más el ancho. Pero ahora bien, ¿cuánto valía este largo de aquí o esta base? Nosotros habíamos determinado que eso valía X y que eso valía X, por lo tanto todo eso iba a valer 2X. ¿Por qué no sigue siendo con respecto al número? Porque en este caso, si nosotros analizamos la respuesta, todo está en representación, con esta letra o con W. Es por esa razón que me está preguntando un modelo matemático, ¿de acuerdo? No me está preguntando cuál es un valor, sino cuál es una representación del perímetro de esta hoja de papel. Y debemos recordar que si eso valía W, eso valía W también. Por lo tanto, todo esto iba a valer 2
2W. Entonces la base vale 2X y la altura vale 2W. Entonces lo único que vamos a hacer es simplemente reemplazar. Nos va a quedar que el perímetro aquí va a ser igual a 2 veces la base, que valía 2X, más la altura que vale 2W. Si nosotros terminamos de simplificar, ¿qué nos va a quedar? Que el perímetro va a ser, ese valor se multiplica por cada uno. Nos va a quedar 4X más 4W. Pero nosotros nos damos cuenta que en ninguna de las respuestas se encuentra esa expresión. Solamente viendo que aquí ya vale 4W o 4X, directamente ya podemos eliminar la primera opción. Tenemos 3 posibles respuestas. Pero en este caso nosotros nos damos cuenta que todas esas respuestas solamente tienen el valor de X. Entonces debemos hacer uso de lo que nos daba la información anterior. Y justamente nos decía que W venía representada a través de esa expresión. Entonces si yo despejo W, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar 4X, como este 20 está restando, claramente pasa al otro miembro a sumar. Y como ya habíamos visto que ese 5 como está multiplicando, pasa al otro miembro a dividir. Entonces lo único que voy a hacer es reemplazar ese valor de W en la expresión que habíamos encontrado anteriormente. Entonces vamos a tener, perímetro va a ser igual a 4X más 4 que multiplica W. Pero W ¿a cuánto equivale? Equivale a 4X más 20 dividido para 5. Entonces en este caso nosotros nos damos cuenta que la única respuesta que nos coincide, ¿cuál debería ser? La opción B. Pero para que nos quede exactamente igual, lo único que vamos a hacer es ordenar tal cual nos está colocando aquí. Primero está colocando W, es decir, vamos a poner 4 que multiplica 4X más 20 dividido para 5 y vamos a sumarle el otro valor que sería 4X y nos queda exactamente la misma respuesta. Continuemos. El literal C nos dice lo siguiente: si Juan utiliza 5 hojas de papel para realizar su cuaderno de borrador para anotaciones de matemáticas, estimar la cantidad de páginas de su cuaderno, descontando la primera y la última página, que serán utilizadas como tapas de su cuaderno. Primero recordemos el gráfico nuevamente. Nosotros habíamos mencionado que a una hoja de papel Juan la divide en 4 partes. Entonces nosotros ya habíamos determinado que esas 4 partes prácticamente iban a tener 2 páginas cada una. Entonces en este caso íbamos a decir lo siguiente: que si eso me representa la primera página, lo de atrás me representaba la segunda. Esa me representa la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Es decir, de una hoja grande, Juan obtuvo 8 páginas. Entonces si va a ocupar 5 hojas, entonces ¿cuántas páginas vamos a obtener? Lo único que tenemos que hacer es multiplicar 8 páginas por 5 hojas. En todo caso, ¿cuántos vamos a obtener? Vamos a obtener 40 páginas. ¿Entendido? ¿Eso qué quiere decir? Que de cada una de las hojas se va a obtener 8. Entonces si vamos sumando 5 veces 8, porque vamos a utilizar 5 hojas, entonces ¿cuántos vamos a obtener? 40 páginas. Ahora bien, lo que me está diciendo es que va a descontar la primera y la última página, que las va a utilizar como portada. Entonces si utilizan 2, ¿cuántas páginas nos están quedando? Nos están quedando 38 páginas. Por lo tanto, la solución correcta tiene que ser justamente el literal C. Continuemos. Y finalmente vamos a ver esta última pregunta. Debido a que Juan se ha convertido en un experto en realizar cuadernos, quiere montar un negocio para realizar cuadernos a sus compañeros y vendérselos. Descubra cuántos cuadernos realizó Juan. Se obtuvo una ganancia de $15, el costo de producción fue de $35 y el total de ventas es 10 veces el costo de cada cuaderno. Ojo, el total de ventas es 10 veces el costo de cada cuaderno. Entonces, ¿cuántas ventas realizó? Está realizando 10 ventas. En otras palabras, ¿cuántos cuadernos está vendiendo Juan? Justamente la respuesta correcta tiene que ser la opción C. Entonces, para que logren entender eso, pueden pausar el video y pueden volver a leer para que logren entender completamente el ejercicio. Pero intentemos hacerlo de una manera matemática. En este caso, ¿cómo yo encuentro el total de ventas? El total de ventas, como ya sabemos, ya lo hemos aprendido, sería multiplicar el número de elementos por el valor de cada uno de esos elementos. Entonces, no debemos olvidar que X, ¿qué me estaría representando? El valor de cada cuaderno. Sí, porque aquí me está diciendo que vendió 10 veces el costo de cada cuaderno. Entonces vamos a vender 10 veces el costo de cada cuaderno. Entonces, como le menciono nuevamente, la respuesta está en la misma pregunta. Pero a ese valor de ventas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Le tenemos que quitar el costo de producción. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el costo de producción fue de $35. Y al final, ¿de cuánto sería la ganancia? Y al final la ganancia simplemente sería de $15. Entonces vamos a determinar, 10X va a ser igual. Ese valor como está restando pasa a sumar, entonces 35. Más 15 nos va a quedar justamente 50. Entonces, el valor de cada cuaderno, ¿de cuánto va a ser? 50 dividido para 10, el valor de cada cuaderno va a ser justamente $5. Entonces, nuevamente, eso me representa el valor de cada cuaderno. Pero no me pregunta eso, lo que me está preguntando es cuántos cuadernos vendió. Entonces, para que logre obtener una ganancia de $15, tuvo que vender 10 cuadernos, porque 10 por 5 nos va a salir 50. Y si le quitamos el costo de producción, nos queda la ganancia que nos habla el ejercicio. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser el literal C. Y eso ha sido todo por este video. Muchas gracias. Vamos a resolver el siguiente ejercicio llamado hoja de papel. Vamos a desarrollar el siguiente video llamado Hospital Isidro Ayora. A una paciente del hospital Isidro Ayora le ponen una inyección de penicilina. Su cuerpo va descomponiendo gradualmente la penicilina, de modo que una hora después de la inyección, solo el 60% de la penicilina permanece activa. Esta pauta continúa. Al final de cada hora, solo permanece activo el 60% de la penicilina presente al final de la hora anterior. A la paciente se le ha administrado una dosis de 300 miligramos de penicilina a las 8 de la mañana. Muy bien, una vez entendido eso, vamos a ver lo que nos pide el primer literal. Pero antes justamente de resolverlo, debemos entender que esa pregunta la he dividido en dos partes. Aquí les he presentado la primera parte de la pregunta para poder responder el primer literal y después vamos a ver la siguiente parte de esa pregunta para seguir respondiendo los demás literales. Así que continuemos. El primer literal nos dice: ¿cuál será la cantidad de penicilina que permanecerá a las 10 de la mañana? Perfecto. Debemos recordar lo siguiente, que a la paciente se le ha administrado una dosis de 300 miligramos, pero a las 8 de la mañana. Por el momento podemos decir que a las 8 a.m. tiene en su cuerpo 300 miligramos de penicilina. Pero no me pregunta eso, lo que me pregunta es qué cantidad de penicilina va a tener a las 10 de la mañana. Entonces va a transcurrir una hora, que serían las 9, y va a transcurrir otra hora, que serían las 10 a.m. Muy bien, y recordemos nuevamente lo siguiente, que al final de cada hora solo permanece activo el 60% de la penicilina presente al final, pero de la hora anterior. En otras palabras, ¿qué me quiere decir? Que transcurrido una hora solamente me va a quedar el 60%, pero de lo que tenía la hora anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que al 300 le vamos a sacar el 60% para saber qué cantidad me va a quedar a las 9 de la mañana. Entonces ese 0 con ese 0 se simplifica, y ese 0 con ese 0 se simplifica. ¿Qué nos va a quedar? 3 por 6 nos va a quedar 18. Y como nos queda un 0, justamente eso me va a representar 180 miligramos. Eso me va a representar 180 miligramos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que transcurrido una hora, solamente el 60% de la penicilina me quedó con respecto a la hora anterior. Ahora bien, pero no me pregunta a las 9 de la mañana, me pregunta qué cantidad permanece a las 10 de la mañana. Entonces, ¿qué me decía? Que solamente permanece activo el 60% de la penicilina, pero al final de la hora anterior. En otras palabras, esos 180 yo le tengo que sacar nuevamente el 60%, porque repito, lo que me está diciendo es que al final de cada hora me queda el 60%, pero de lo que tenía la hora anterior. ¿Cuánto tenía la hora anterior? 180. Entonces le voy a sacar nuevamente el 60%. Ese 0 y ese 0 se simplifica con ese 0 y ese 0. Entonces, 18 por 6 nos vamos a dar cuenta que la respuesta va a ser 108. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser el primer literal. Continuemos. Muy bien, aquí nos da la siguiente parte del ejercicio. Nos dice, el médico da de alta a la paciente y le receta tomar 80 miligramos de un fármaco para controlar su presión sanguínea. El siguiente gráfico muestra la cantidad inicial de fármaco y la cantidad que permanece activa en la sangre de la paciente después de 1, 2, 3 y 4 días. Entonces, como nosotros nos podemos dar cuenta, en el eje de las Y se encuentra la cantidad de fármaco y en el eje de las X se encuentra el tiempo en días. Entonces, ¿dónde se encuentran los 80 miligramos que el médico le recetó? Se encuentra en esa parte de aquí, es decir, se encuentra en el día 0. Nosotros nos damos cuenta que conforme van pasando los días, la cantidad de fármaco va disminuyendo. Vamos a ver lo que nos pregunta el siguiente literal. Cada día permanece activa en la sangre de la paciente aproximadamente la misma proporción de fármaco con relación al día anterior. Al final de cada día, determina el porcentaje aproximado de fármaco del día anterior que
simplemente permanece activo. Para lograr entender ese literal, primero debemos recordar lo que nos decía el primer literal. En ese caso nos pide lo contrario. Por ejemplo, en el primer literal me pedía cuál es la cantidad de fármaco, porque nosotros ya sabíamos que quedaba solamente el 60%. En cambio, en ese caso, según el gráfico, ¿qué es lo que me está dando? Lo que me está dando en cambio es lo contrario. Me está dando la cantidad de fármaco, pero ahora me pide cuánto equivale en porcentaje esa cantidad de fármaco. Entonces, nos está diciendo que permanece aproximadamente la misma proporción de fármaco en relación al día anterior. Entonces, si yo hago entre el día 0 y el día 1, va a ser aproximadamente la misma proporción entre el día 2 y el día 1. Entonces, más que suficiente analizar en esos primeros días para poder determinar la respuesta. Entonces, por el momento, ¿qué podemos decir? Por el momento podemos decir que 80 miligramos me representa el 100% de fármaco que tenía la paciente en su cuerpo. Ahora bien, transcurrido un día, ¿qué cantidad de fármaco le está quedando? Nosotros nos damos cuenta que este punto se encuentra por encima de esta línea que me representaría 30. Entonces, vamos a aproximarlo a 32. En ese caso, como no está todo bien cuadriculado, tenemos que aproximar. Pero en ese caso tenemos que aproximar a valores que se nos haga mucho más fácil. ¿Por qué escogí 32 y, por ejemplo, no 31? Porque el 31 no es divisible para ningún valor, mientras tanto que el 32 sí. Entonces, eso no es a nuestra propia conveniencia. Entonces, vamos a decir que 80 me representa 100, entonces 32, ¿cuánto me va a representar? Una sencilla regla de 3. Y vamos a decir que x va a ser igual. 32 que multiplica a 100% dividido para 80. Entonces, ese 0 con ese 0 se simplifica. Y miren, por ejemplo, yo a 8 le puedo sacar la octava, y el 32 también le puedo sacar la octava, que sería 4. Entonces, 4 por 10, la respuesta correcta tiene que ser, justamente tiene que ser 40. Por lo tanto, la solución correcta tiene que ser la opción C. Alguien dirá, ¿qué tal si no quise escoger ni 31 ni 32? Yo quise escoger los 30 exactos. En ese caso va a variar por poco la respuesta. Lo que les hubiera salido sería que x hubiera sido igual a 37,5. Pero como no tenemos ese valor, entonces, ¿cuál es el más aproximado? Porque aquí me habla de aproximaciones. ¿Cuál sería? Directamente seguiría siendo el 40%. Continuemos. El literal C nos dice lo siguiente. ¿Cuál será la distancia existente entre los puntos que representan la cantidad inicial de fármaco y la cantidad final del primer día? Primero, recordemos nuevamente el gráfico. Me está preguntando cuál es la distancia. Recordemos que la distancia es como encontrar la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Pero ¿cómo formamos este triángulo rectángulo? Con los puntos que me representan la cantidad inicial de fármaco. ¿Cuál es la cantidad inicial de fármaco? Se encuentra en este punto. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? En X tiene 0. ¿Y en Y cuánto tiene? Tiene 80. Muy bien. Me está diciendo con la cantidad final, pero del primer día. Entonces, el primer día nosotros habíamos determinado lo siguiente. Que en ese punto se encuentra en X, se encuentra en 1. Y en Y se encontraba en 32. Muy bien. Entonces, lo que me está preguntando es cuál es la distancia desde un punto al otro punto. Perfecto. Entonces, ¿cómo formamos un triángulo rectángulo? Recuerden, simplemente con el desplazamiento en X y con el desplazamiento en Y que realizaría para ir de un punto a otro, quedando un triángulo rectángulo. Ahora bien, ¿cómo determinamos eso? Lo único que tenemos que hacer es simplemente aplicar punto final menos punto inicial. El punto final lo pueden tomar cualquiera. Por ejemplo, yo puedo tomar 0,80 o también puedo haber tomado ese valor de acá, que al final no me va a resultar o no me va a afectar en absolutamente nada. Menos el punto inicial, que en este caso sería el otro punto, es decir, 1, 32. Muy bien. Entonces, ¿qué resultado me va a quedar? 0 menos 1 me va a quedar menos 1, punto y coma. 80 menos 32 me va a quedar 48. Muy bien. ¿Qué me representa eso? Lo que me está representando es cuánto se está moviendo en X, como yo me estoy moviendo hacia acá, me representa menos 1, y cuánto me estoy moviendo en Y, me estaría representando 48. ¿Qué es lo que vamos a aplicar? Simplemente teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa. ¿Y qué nos dice? Cateto en X al cuadrado más cateto en Y al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale X? En ese caso vale menos 1, pero al cuadrado nos va a quedar 1. Es por esa razón que no nos importó si ese lo pusimos primero o ese lo pusimos segundo. Más, y al cuadrado es decir 48 al cuadrado. Ya sabemos cómo encontrar el cuadrado de un número. Sería multiplicar 48 por 48, que al final se van a dar cuenta que les va a salir 2304. Muy bien. Finalmente, si nosotros decidimos sumar eso de aquí, nos va a salir 2305, siendo la respuesta correcta la primera opción. Continuemos. Y finalmente vamos a ver ese último literal. Nos dice, ¿cuál sería el valor de la hipotenusa si consideramos el triángulo que se forma por los puntos de la cantidad inicial de fármaco y la cantidad final del cuarto día? Nos dice, considerar cada celda o subdivisión con valor equivalente a la unidad. Primero, nuevamente debemos recordar el siguiente gráfico. Lo que me está preguntando es, ¿cuál sería el valor de la hipotenusa? Es decir, ¿cuál sería la distancia desde la cantidad inicial de fármaco, que sería este punto, con la cantidad final, pero del cuarto día, que sería este punto de aquí? Entonces, lo que me está preguntando es cuánto vale esta línea de aquí a acá. Y nosotros nos damos cuenta que se acaba de formar un triángulo rectángulo. ¿Y qué me está diciendo? Que cada subdivisión vale 1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ese lado vale 8. Ahora bien, ¿en Y cuánto vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Coincidencialmente, los dos catetos valen lo mismo. Por lo tanto, el valor de la hipotenusa, ¿cuánto tiene que valer? Simplemente tiene que valer el mismo valor del cateto, pero por raíz de 2. Por lo tanto, la solución correcta tiene que ser la opción B. Y eso ha sido todo por ese video. Muchas gracias. Vamos Y sí, chicos, en este momento vamos a empezar con la clase del día de hoy. Bueno, en este caso, como ya les había explicado, lo que nosotros vamos a ver el día de hoy es solución de ejercicios. En este momento vamos a resolver ejercicios que ya hemos visto en clase y también vamos a ver ejercicios que no hemos visto en clase ni que tampoco están grabados en la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con este primer ejercicio. Ustedes se dan cuenta que me dice lo siguiente. Me dice apostador de gallos. Sí, apostador de gallos. Me dice, un apostador que entrena gallos de pelea compra gallos jóvenes para entrenar. ¿Qué quiere decir esto? Que si va a comprar gallos jóvenes para entrenar, se supone que esos gallos jóvenes son gallos no entrenados, ¿de acuerdo? Se supone que son gallos no entrenados, ¿de acuerdo? Pero ustedes se dan cuenta que me dice que vale $100 cada uno. Entonces yo tengo que pensar, ¿cómo yo encuentro lo que gasto en los gallos jóvenes? Obviamente tengo que multiplicar el valor de cada gallo, obviamente por la cantidad de gallos que yo voy a comprar. Porque si yo compro 5 gallos jóvenes por 100 que vale cada uno, pues estaría pagando $500, ¿sí me hago entender? Entonces lo primero que necesitamos encontrar es lo que yo pagaría por los gallos jóvenes, que en ese caso sería el valor de cada gallo por el número de gallos. Que en este caso estoy representando como N a los gallos no entrenados, es decir, a los gallos jóvenes. Ustedes se dan cuenta que también compra gallos entrenados, ¿de acuerdo? También compra gallos entrenados, que valen $200 cada uno. Sucede exactamente lo mismo. ¿Cómo yo encuentro lo que gasta en los gallos entrenados? Multiplicando el valor de cada gallo entrenado por el número de gallos entrenados que va a comprar. Porque si compra 2 gallos entrenados por 200, pues estaría pagando $400. Tiene sentido. Entonces yo tengo que multiplicar el valor de cada gallo entrenado por la cantidad de gallos entrenados, ¿de acuerdo? Que lo voy a representar como E en este caso. Entonces ya sabemos que N me representa la cantidad de gallos no entrenados y E me representa la cantidad de gallos entrenados, ¿de acuerdo? Me dice, para lo cual cuenta con un presupuesto de $8,000. Es decir, si yo sumo lo que gasto aquí con lo que yo gasto aquí, se supone que en total me tiene que dar $8,000. Eso está súper claro. Ahora bien, ustedes se dan cuenta que me dice, el número de gallos no entrenados. A ver, ¿cuáles eran los gallos no entrenados? Estaban representados como N. Me dice, duplica al de gallos entrenados, que estaba representado con E. Me está diciendo que N es el doble de E, ya que N me representa a los gallos no entrenados y E me representa a los gallos entrenados. Entonces me dice que N es el doble de E. A ver, como yo ya sé que N es el doble de E, ¿cómo yo formo una ecuación? Obviamente, si yo sé que N es el doble de E, obviamente para que esto sea una igualdad,
como yo sé que esto es el doble de esto, para poder compensar, necesito a esto multiplicar por 2, para que iguale la cantidad. Por ejemplo, supongamos que tengo 30 gallos no entrenados. Como yo sé que esto es el doble de esto, entonces yo voy a tener 15 gallos, por ejemplo, entrenados. O sea, solo es un ejemplo. Entonces, ustedes se dan cuenta que para que esto sea una igualdad, pues yo necesito compensar. A este de aquí es el que tengo que multiplicarlo por 2. Sí me hago entender. Porque ese es el doble ya de este. Entonces no tiene sentido volverlo a multiplicar otra vez por 2, porque sería ya 4 veces más que esto. Entonces, más bien a este tengo que multiplicarlo por 2 para poder compensar los valores, es decir, para que se puedan igualar. Ahora bien, ustedes se dan cuenta que aquí tienen prácticamente dos ecuaciones y tienen dos incógnitas. Ustedes pueden resolverlo como ustedes quieran, chicos. En este caso, ustedes pueden aplicar un sistema de ecuaciones donde como ya tienen el valor de n, lo único que hacen es reemplazar. Y listo, y encuentran ese valor de aquí. Pero también, ¿cuál sería otra forma? Otra forma sería utilizar las respuestas a mi favor. Por ejemplo, ¿cuál es la única respuesta que los no entrenados no es el doble de los entrenados? Por ejemplo, la última. Yo sé que la última no puede ser, porque no cumple con esta condición. Sí me hago entender. Ahora bien, ustedes se dan cuenta que yo tengo tres posibles respuestas, donde los no entrenados sí es el doble de los entrenados. Entonces, como estas tres ya cumplen con esta condición, no me sirve de nada reemplazar aquí, porque siempre va a cumplir. Más bien tendría que reemplazar acá para saber cuál es el resultado que me tiene que quedar, obviamente 8000, ¿de acuerdo? Pero como les digo, hay varias formas de resolver. En este caso solamente voy a utilizar un sistema de ecuaciones donde voy a reemplazar el valor de n donde corresponde. Me queda 100 por n. Pero yo sé que n equivale a 2e, entonces 100 por 2e, obviamente me va a quedar 200e, más 200e. Que recuerden que ya pueden ir saltándose pasos, pero hagámoslo pasito a pasito. En este caso, 200 más 200 me va a quedar 400e. Esto es igual, obviamente, a 8000. Perfecto, entonces, este valor de 400, como está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, me va a quedar 8000 dividido, en este caso, para 400. Entonces, ya saben, obviamente, que este 0 con este 0 se simplifica, este 0 con este 0 se simplifica. 80 dividido para 4 me va a quedar 20. Me está diciendo que la cantidad de gallos entrenados es 20. ¿Cuál es la única respuesta que tiene eso? Obviamente sería esta opción de aquí. Y como sabíamos que los no entrenados era el doble de esto, efectivamente los no entrenados tienen que ser 40. Pues entonces la respuesta correcta tiene que ser la segunda opción. Y esto es todo con respecto a este primer ejercicio. Vamos a continuar. A continuación vamos a desarrollar el ejercicio número 2. Se van a dar cuenta que este ejercicio tiene diferentes literales. En este caso me dice lo siguiente. En cierta librería de la ciudad le ha llegado nueva mercadería debido al inicio de clases, por lo que la persona de bodega debe registrar la misma en el sistema de inventarios. Entre los diversos artículos que debe registrar están 6 cartones, que bueno, al final vienen a ser 6 cajas, que contiene cada uno 6 paquetes. A ver, prácticamente todo eso de aquí se refiere como si fuera una caja, ¿de acuerdo? Esto de aquí se refiere como si tuviéramos una caja, ¿de acuerdo? Y ustedes se dan cuenta que esta caja prácticamente tiene 6 paquetes. Es decir, esos de aquí vendrían a ser los paquetes. Miren, esos de aquí vendrían a ser los paquetes, que tiene 6. Pues ya saben entonces que un paquete viene a ser prácticamente eso de aquí. Y me dice que prácticamente cada paquete contiene 6 estuches. Eso es correcto, cada paquete tiene 6 estuches. Y me dice que cada estuche, si cada estuche tiene 6 colores, o sea, se refiere a 6 lápices de colores, ¿de acuerdo? Y ustedes, bueno, en la parte derecha se pueden dar cuenta que me da las dimensiones del estuche, me está dando las dimensiones. Pero a ver, en base a lo que me acaba de decir, vamos a ver lo que me pide la primera pregunta. Ustedes se dan cuenta que lo que me está preguntando el siguiente literal es lo siguiente, me dice, ¿cuántos lápices de colores hay en un paquete? Me está preguntando cuántos lápices de colores hay en un paquete, pero no nos olvidemos, por favor, que esto de aquí es un paquete. Solamente me pide cuántos lápices de colores hay en esta caja de aquí, en este paquete, ¿de acuerdo? Y como sabíamos, lo único que hace el paquete simplemente es contener 6 estuches, por si acaso. Entonces, ustedes se dan cuenta que cada estuche tenía 6 lápices de colores. Si cada estuche tiene 6. Pero ustedes se dan cuenta que en un paquete yo tenía 6 estuches. Entonces, a ver, como cada estuche va a tener 6, y como yo tengo 6 estuches, pues simplemente digo 6 por 6, ¿sí o no? 6 por 6 me va a quedar 36 lápices de colores. La respuesta sería esto de aquí. Repito, ustedes se dan cuenta que cada estuche tiene 6 lápices de colores. Pero como yo en un paquete, que es lo que me está pidiendo, tengo 6 estuches, entonces 6 por 6 pues me va a quedar 36. Que es lo mismo que ir sumando estuche por estuche. A ver, ustedes se dan cuenta que cada estuche tiene 6 lápices de colores. Aquí también, aquí también, aquí también, también y también. 6 más 6 me queda 12, más 6 18, más 6 24, más 6 30 y más 6 36. Y como se dan cuenta, sin perder mucho el tiempo, digo, si cada estuche tiene 6 y yo voy a tener 6 estuches en una caja, es decir, en un paquete, pues entonces 6 por 6 me va a quedar 36. Y eso es todo, ¿de acuerdo? Ahora bien, ustedes se dan cuenta que está bastante fácil entender eso de aquí. Vamos a ver lo que me pide el siguiente literal. Lo que me pregunta ahora es cuántos lápices, sí, lo que me pregunta ahora es cuántos lápices de colores hay en un cajón. ¿Cuántos lápices de colores hay en un cajón? A ver, ustedes se dan cuenta que un cajón, prácticamente un cajón, bueno, en este caso una caja se refiere, ¿de acuerdo? O sea, se refiere a una caja, que no nos olvidemos que una caja era todo eso de aquí. Eso de aquí es una caja. Ustedes se dan cuenta que en un paquete, pues ya habían 36 lápices de colores. En un paquete, ya descubrimos que había 36 lápices de colores. Ahora me pregunta, ¿cuántos lápices de colores hay en una caja, es decir, en un cajón? Ustedes se dan cuenta que, a ver, si en cada paquete hay 36 y un cajón, es decir, una caja tiene 6 paquetes, entonces es lo mismo que multiplicar 36 por 6, que me va a quedar 216. Porque recuerden, en un paquete ya descubrimos que hay 36 lápices de colores. Entonces ese va a tener 36, ese también, ese también, ese también, y así sucesivamente. Pero en vez de perder el tiempo sumando todo esto, yo me pregunto, ¿cuántos lápices de colores tiene cada paquete? Tiene 36. ¿Y cuántos paquetes tengo en un cajón? Obviamente tengo 6. Entonces 36 por 6, pues obviamente me va a quedar 216. Entonces ustedes se dan cuenta que la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? Obviamente tiene que ser la tercera opción. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con el siguiente literal. A continuación vamos a desarrollar el siguiente literal. Ustedes se dan cuenta que en este caso lo que me está preguntando es lo siguiente. Seleccione la expresión de cómo se representaría la cantidad total de lápices que la persona de bodega debe registrar en el sistema. A ver, ustedes se dan cuenta que ahora me pide que yo tengo que ver qué cantidad me representa. En otras palabras, eso es lo que me pide. ¿Qué cantidad me representa el total de lápices que la persona tiene que registrar en el sistema? Ahora me pregunta prácticamente la cantidad de lápices en total. A ver, vamos a ver. Nosotros ya descubrimos lo siguiente. Nosotros ya descubrimos que prácticamente en una caja, bueno, o en un cajón, como lo quieran llamar, ya descubrimos que teníamos 216 lápices. ¿Sí o no? Ya teníamos 216 lápices. Y ustedes se dan cuenta que me pregunta la cantidad total, pero no nos olvidemos, a ver, que tiene que registrar 6 cartones, es decir, tiene que registrar 6 cajas de estas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente, en total vamos a tener prácticamente 6 cajones. Sí, vamos a tener 6 cajones. O 6 cajas, como lo quieran decir. Donde ustedes se dieron cuenta que ya descubrimos que cada cajón tiene 216 lápices. Pero como tengo 6, entonces sería 216 por 6, pues me va a quedar una cantidad determinada. ¿Sí o no? Eso está súper claro. Pero ustedes se dan cuenta que no me daba una cantidad así de grande. Entonces yo tengo que ir descubriendo. A ver, ustedes se dan cuenta que prácticamente aquí yo tenía
Aquí yo tengo 6. En un paquete tengo 36. Entonces, mire, es como que cada vez que voy aumentando, es como que el exponente se va aumentando. ¿A qué me refiero? Mire, aquí yo tengo 6 prácticamente. Aquí tenía 36, que es lo mismo que poner 6 al cuadrado. Sí, es lo mismo que poner 6 al cuadrado. ¿Sí? A ver, si yo tengo aquí 6, es como si tuviera 6 a la 1, que ya sabemos que es igual a 6. Aquí yo tengo 36, que es lo mismo que ponerlo como 6 al cuadrado. Aquí yo tengo 216. Sí, que sería prácticamente como poner 6 al cubo. Porque recuerden, 36 por 6, pues me quedaba 216. Que es lo mismo que poner 6 al cubo. Y si otra vez tengo que multiplicar por otro 6, es como si yo tuviera 6 a la cuarta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ustedes se dan cuenta que la respuesta correcta tiene que ser, obviamente tiene que ser la última opción. Y eso es todo con respecto a este literal. Continuamos al siguiente. Listo. En ese momento vamos a continuar con la siguiente parte, ¿de acuerdo? Vamos a ir a la pregunta 2.4. Sí, vamos a ir a la pregunta 2.4. Ustedes se dan cuenta que en este caso me está diciendo lo siguiente. Acerquémonos un poquito más ahora sí. Me dice, una vez, a ver, discúlpenme que se fue para la parte de arriba, ahí estamos. Listo. En este caso ustedes se dan cuenta que me dice, una vez que el personal de bodega ha registrado en el sistema el total de lápices, el encargado de colocar el producto en las vitrinas debe colocar los estuches para que el público los pueda ver y comprar. Me está diciendo que en las vitrinas va a colocar los estuches, ¿de acuerdo? Prácticamente aquí vamos a tener una vitrina y ustedes ya se dan cuenta que prácticamente aquí se van a ir colocando los estuches. Sí, aquí se van a ir colocando prácticamente los estuches. Y así sucesivamente. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Me dice, ¿qué espacio ocupará en la vitrina 20 estuches de lápices? Sí, lo que me está preguntando es, ¿qué espacio va a utilizar en la vitrina 20 estuches? 20 estuches. Me dice, dado que cada estuche tiene una forma de una caja cuadrada, cuyas dimensiones son, ancho es igual a X centímetros, largo es el doble del ancho, y la profundidad es de 1 centímetro, tal como se observa en el gráfico. ¿Sí se dan cuenta que lo que me está preguntando es la cantidad que va a ocupar? En otras palabras, ¿sí se dan cuenta que es como si me estuviera diciendo qué volumen van a ocupar 20 estuches? Entonces, lo único que tengo que hacer es sacar el volumen de un solo estuche. Y como todos van a tener el mismo volumen, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar 20 estuches por el volumen de cada uno, para encontrar el total, obviamente, o sea, el espacio que van a ocupar, si me hago entender. Entonces, a pesar de que no me lo dice de esa forma, nosotros ya tenemos que sobreentender. Si me pide el espacio que va a ocupar, en otras palabras me está pidiendo el volumen, ¿sí? De los 20 estuches. Entonces, saco el volumen de cada uno, pues lo único que hago simplemente es multiplicar por 20. Entonces, miren, aquí están las dimensiones. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que esa parte es geometría. Entonces, yo tengo que sacar el volumen de esa figura. Pero si recuerdan que, o sea, mejor dicho, démonos cuenta de algo. Ustedes se dan cuenta que las dimensiones de ese estuche no son las mismas en todos los lados, ya son diferentes. Entonces yo necesito encontrar el volumen de un paralelepípedo. ¿Sí recuerdan eso? Es decir, yo tengo que encontrar el volumen de un cubo de lados desiguales. ¿Y cómo encontrar el volumen de lados desiguales, o sea, de un cubo de lados desiguales? Fácil, multiplicando la base, multiplicando la altura y multiplicando la profundidad. Donde en este caso, ¿qué podemos decir? Que la base, obviamente, es como si me representara el ancho. ¿Cuánto vale el ancho de esa caja? Vale X centímetros. Sí, vale X centímetros. Listo, ¿cuánto vale la altura? Bueno, en este caso que está representado como largo. Me dice que largo, que bueno, me representa la altura, vale 2X centímetros. 2X. ¿Y por qué no estoy poniendo centímetros aquí? Porque fíjense que como es volumen, la respuesta del M va a quedar en centímetros cúbicos. Sí me hago entender. ¿Y la profundidad? ¿Cuánto vale la profundidad? 1 centímetro. Entonces ya saben, centímetro por centímetro por centímetro por centímetro cúbico. Entonces ni siquiera es necesario escribir la unidad, porque ya sabemos cómo queda. Entonces X por 2X me va a quedar obviamente 2X cuadrado. Y 2X cuadrado por 1, pues me va a seguir quedando 2X cuadrado. 2X cuadrado centímetro al cubo. Este es el volumen prácticamente de un solo estuche, ¿de acuerdo? De un solo estuche. Entonces ustedes se dan cuenta en este caso que prácticamente me está pidiendo de 20, ¿de acuerdo? Me está pidiendo de 20 estuches. Entonces lo único que hago simplemente es multiplicar por 20. Entonces me va a quedar 20 que multiplica al volumen de cada estuche, que era 2X al cuadrado centímetro cúbico. Entonces, a ver, déjenme arreglar bonito ese cuadrado para que no parezca un 3. Perfecto. Entonces ustedes se dan cuenta que la única respuesta que tiene eso, por supuesto, tiene que ser obviamente el tercer literal. Y esto sería todo con respecto a este literal. A continuación vamos a desarrollar el siguiente literal. Lo que me pregunta es, ¿cuál es la expresión que representa el volumen de uno de los estuches? A ver, ya acabamos de descubrir. La expresión que me representa el volumen de uno de los estuches era prácticamente 2X al cuadrado centímetro cúbico, tal cual como lo acabamos de hacer. No me pregunta de 20, me pregunta solamente de uno de los estuches. Pues entonces ustedes ya se dan cuenta que la respuesta correcta tiene que ser, obviamente, la primera opción. Entonces aquí no hay mucho misterio. Ustedes se dan cuenta que aquí pues necesitamos igual de la pregunta anterior, como se pueden dar cuenta. Y finalmente, me dice, ¿cuál es el volumen de uno de los estuches? Si X es igual a 2. Me pregunta cuál es el volumen, pero si X vale 2. A ver, si X vale 2, pues solamente tengo que reemplazar aquí el 2. Sí, porque me dice que X vale 2. Entonces, centímetro cúbico. Entonces, ¿qué es lo que me queda? 2 al cuadrado me va a quedar 4. Entonces, ya sabemos que 2 por 4 pues me va a quedar 8 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen de uno de los estuches en números pues sería 8 centímetros cúbicos. Y eso es todo con respecto a esta pregunta, ¿de acuerdo? Hemos terminado todos los literales. Entonces, vamos a continuar con la tercera pregunta. Dice, chicos, a continuación vamos a ver el tercer ejercicio. Como se pueden dar cuenta, estamos hablando de fracciones. Me dice, se tienen algunos datos sobre las preferencias en el aula de clase acerca de algunas asignaturas. El primer literal me dice lo siguiente. En un aula de clases a 2 cuartos les gusta historia. Que bueno, ya sabemos que 2 cuartos, o sea, si yo le saco la mitad me queda 1, y si yo le saco la mitad de 4 me queda 2. Es decir, ya sabemos que un me dice sí. Ya sabemos que la mitad le gusta historia. Me dice, a 2 doceavos les gusta biología. A ver, si simplifico también me va a quedar la mitad de 2 es 1 y la mitad de 12 es 6. Me dice que a un sexto le gusta biología y a un tercio matemáticas. Me dice, ¿a cuántos estudiantes no les gusta ninguna materia? Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. Si yo quiero saber a cuántos estudiantes no les gusta estas materias, ¿qué es lo que tengo que hacer? Se supone que al total de estudiantes, que ya saben que cuando hablamos de fracciones, ya saben que el total me representa 1, ya saben que me representa la unidad. Entonces al total yo le tengo que ir quitando a los que sí les gusta, ¿sí? Yo tengo que ir quitando a los que sí les gusta estas materias, para que de esa forma me quede a los que no les gusta, ¿sí? Para que lo que me sobre, o sea, claro, lo que me sobre me represente a los que no les gusta ninguna de esas 3 materias. Porque tengo que quitarle a los que sí les gusta historia, tengo que quitarle a los que sí les gusta biología, y tengo que quitar a los que sí les gusta matemática, para que al total, si le quito esto, me quede el restante, que serían los que no les gusta ninguna de esas materias. Vamos a sacar, por ejemplo, aquí el mínimo, que sería el 6. Entonces aquí nos queda 6, aquí nos queda 3, aquí nos queda 1 y aquí nos queda 2. Entonces 6 menos 3 me queda 3, menos 1 me queda 2. 2 menos 2 me va a quedar 0 de 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 0 sobre 6 es 0. En otras palabras, no me queda nada. Es decir, no hay nadie a los que no les guste ninguna de estas materias. La respuesta correcta, obviamente, tiene que ser la tercera opción. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a continuar con el siguiente literal. En este caso vamos a ver la pregunta 3.2. Me dice, con base en las preferencias anteriores, ¿cuál de las materias tiene más estudiantes que la prefieren? Obviamente, los que tenían más estudiantes que la prefieren era historia, porque les gustaba la mitad. A diferencia de aquí que les gustaba la sexta parte, y a diferencia de aquí que les gustaba la tercera parte. Entonces, ¿cuál es la materia que más estudiantes la prefieren? Obviamente, historia, porque preferían la mitad. Entonces, la respuesta correcta tiene que ser, obviamente, la segunda opción. Pero aquí también hay que tener bien claro lo siguiente. Hay que tener bien claro en el sentido de que, si me hubiera preguntado cuáles son las materias que más estudiantes las prefieren, ahí sí las materias que más prefieren los estudiantes hubiera sido historia y matemáticas. Porque aquí la prefieren la mitad y aquí la prefieren la tercera parte. A diferencia de acá que les gustaba la sexta parte. Entonces, ¿cuáles son las materias que los estudiantes más prefieren? Historia y matemáticas. Pero obviamente, como no
me habla en plural, solamente me habla cuál es la materia, pues es obvio que la respuesta tiene que ser historia. Y esto sería todo con respecto a este ejercicio. Vamos a continuar a la siguiente pregunta, la pregunta 4. A continuación vamos a desarrollar la pregunta 4. En este caso, la pregunta 4 se llama cálculo de edades. Ya saben que lo único que tenemos que hacer aquí simplemente es plantear una ecuación. Me dice, hace 12 años, sí, me dice, hace 12 años la edad de A era el doble de la edad de B. A ver, ustedes se dan cuenta que me está hablando de pasado, me está hablando en tiempo pasado, porque me dice hace 12 años. Entonces, está hablando prácticamente en un tiempo pasado. Me está diciendo que en ese tiempo, me está diciendo que hace 12 años la edad de A era el doble de la de B. Entonces, ¿qué es lo que tengo que escribir? Tengo que escribir que A menos 12 años, porque A me representa la edad actual, obviamente, de esa persona. Entonces, si me dice hace 12 años la edad de A, entonces a A tengo que quitarle 12 años. Y ya saben, la palabra era significa un igual. Me dice el doble de la de B. Me dice el doble de la de B, pero no tengo que poner solamente 2B. ¿Y por qué no sería correcto poner 2B? No es correcto poner 2B porque estamos hablando en ese entonces, estamos hablando en ese tiempo, estamos hablando hace 12 años. ¿Cuándo hubiera sido correcto haber escrito 2B? Hubiera sido correcto escribirlo de esta forma si me hubiera dicho que era el doble de la edad actual de B. Si me hubiera hablado del doble de la edad actual de B, ahí sí hubiera puesto solamente 2B. Pero no me dice eso. Como no me está hablando de la edad actual de B, entonces sí tengo que suponer que también tengo que poner la edad de B también hace 12 años. Pero obviamente antes de multiplicar, pues primero tengo que restarle los 12 años, porque recuerden que primero estamos hablando en ese entonces. Sí, en ese entonces. En ese entonces, es decir, hace 12 años, ahí recién la edad de A era el doble de la de B. ¿Sí me hago entender? Entonces, sin necesidad de buscar más, ustedes se dan cuenta que la respuesta correcta pues tiene que ser, obviamente tiene que ser la segunda opción, porque es la única respuesta que obviamente tiene esta parte de aquí, a diferencia de las demás. Y ya se dieron cuenta que está mal, porque yo hubiera puesto 2B, pero siempre y cuando me hubiera dicho el doble de la edad actual de B. Pero no me dice eso, por lo tanto también tengo que suponer que también me habla de la edad de B también hace 12 años. ¿De acuerdo? Tampoco es correcto poner eso de aquí, por favor. Tampoco es correcto, ¿de acuerdo? Tengo que agrupar, porque primero tengo que quitar los 12 años y de ahí sí tengo que multiplicar por 2. ¿Sí me hago entender? Ahora bien, ustedes se dan cuenta que eso es suficiente para darnos cuenta de la respuesta. Se acabó. Eso es todo. Pero a ver, si alguien quiere practicar, vamos a plantear la otra pregunta. Me dice, ¿y dentro de 12 años? A ver, si me dice la palabra dentro de, se supone que estamos hablando de futuro. Entonces, a ver, si en pasado se resta, pues entonces en futuro se tiene que sumar. Me dice dentro de 12 años la edad de A. Entonces lo mismo, a la edad de A, a la edad actual de A, tengo que sumarle los 12 años. Me dice será, ya sabemos que la palabra será, era o es, significa un igual. Me dice 68 años menos, entonces yo tengo que quitarle 68 años. ¿A quién pero? Al triple de la de B. Entonces tengo que poner 3, pero no puedo poner solamente 3B. Porque para poner 3B, me tuvo que haber dicho el triple de la edad actual de B. Ahí sí hubiera puesto 3B. Pero como no me dice eso, tengo que suponer que también está hablando de la edad de B, pero también dentro de 12 años. ¿Sí me hago entender? Y eso es todo. Pero para que me quede como esta, pues ya sabemos que esto como está restando, pues tranquilamente pasa a sumar al otro miembro. O sea, y al final obtenemos exactamente lo mismo, como se pueden dar cuenta. Pero es obvio que en la prueba no van a perder el tiempo planteando la otra ecuación. Al menos que ustedes tengan dos respuestas con eso de aquí. Si ustedes tienen dos respuestas con eso de aquí, ahí sí es recomendable encontrar la otra. Por si acaso, o sea, para saber diferenciar cuál mismo es. Pero si encontré esa de aquí y es la única, pues para qué perder el tiempo planteando la otra. Sí me hago entender. Pero simplemente lo hicimos como para practicar. Pero en este caso, la respuesta correcta tiene que ser, obviamente, la segunda opción. Y eso es todo realmente. Ahora bien, por el momento, vamos a continuar. Me dice, del problema anterior, es decir, del literal anterior, ¿cuáles son las edades actuales de A y de B? Ya les había explicado. Ustedes tienen dos opciones. Aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, puedo aplicar un sistema de ecuaciones. Pero también, como ya les había explicado en clase, no es necesario realmente hacer esto. O sea, si está un poco más largo resolverlo por esta forma, pues no pierdo el tiempo. Simplemente utilizo las respuestas a mi favor. Ya les había explicado que yo puedo utilizar las respuestas, sí, a mi favor, donde yo tomo una respuesta y la reemplazo. No es necesario reemplazar en las dos. Suficiente con reemplazar en una y que satisfaga. ¿De acuerdo? Suficiente. Ustedes pueden reemplazar en lo que ustedes quieran, en cualquier ecuación. Pero es obvio que yo voy a reemplazar en la primera. Pero no es porque siempre se reemplace en la primera, sino porque yo tengo que darme cuenta que es más fácil resolver. Si es mucho más fácil multiplicar por 3 o multiplicar por 2. O si es más fácil no restarle nada a restarle 68. ¿Sí me hago entender? Entonces yo me di cuenta que a simple vista pues es más fácil utilizar la ecuación de arriba. Y lo único que hago es utilizar las respuestas a mi favor. Por ejemplo, la primera. ¿Cuánto vale A? 24. Entonces 24 menos 12 me queda 12. ¿Cuánto vale B? 12. 12 menos 12 me queda 0. 0 por 2 me va a quedar 0. Como no me queda igual, no puede ser la respuesta. Continuemos. ¿Cuánto vale A? 20. 20 menos 12 me queda 8. ¿Cuánto vale B? 10. 10 menos 12 me queda menos 2. Menos 2 por 2 me queda menos 4. No es igual, por lo tanto no puede ser. ¿Cuánto vale A? 30. 30 menos 12, 18. ¿Cuánto vale B? 15. 15 menos 12, 3. 3 por 2 me queda 6. 18 no es igual a 6. Tampoco puede ser. Hasta por descarte, la respuesta correcta tiene que ser la última opción, como se pueden dar cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, aparte tiene sentido, porque a ver, si no me cumple ninguna, si no me hubiera cumplido ninguna, quiere decir que está mal planteada. Sí me hago entender. Entonces, es otra forma de poder comprobar si las ecuaciones que nosotros utilizamos están bien o no. ¿Están de acuerdo? Eso prácticamente. Ahora bien, por ejemplo, ¿cuánto vale A? 52. 52 menos 12 me queda 40. ¿Cuánto vale B? 32. 32 menos 12 me queda 20. 20 por 2 me va a quedar 40. Como esto sí es igual a esto, quiere decir que efectivamente la respuesta sería la última opción. Y eso es todo, chicos, con respecto a este ejercicio. Vamos a continuar. Listo, chicos, a continuación vamos a ver la pregunta 5. En la pregunta 5 me habla de lo siguiente. Me dice, durante el último feriado se contabilizó los turistas que salieron y llegaron a determinadas ciudades, según el detalle de la siguiente tabla. Ustedes se dan cuenta que esa tabla me está representando la cantidad de turistas que salieron y llegaron a determinada ciudad. Prácticamente eso me representa desde dónde salen y eso me representa hacia dónde van, ¿de acuerdo? Esto me representa de dónde salen y eso me representa a dónde van. Entonces, ustedes se dan cuenta que obviamente de Atacames a Atacames pues no tiene sentido. Pero ustedes se dan cuenta que de Atacames están yendo 36 personas a Manta, de Atacames a Manta están yendo 36 personas. Por ejemplo, de Atacames a Salinas, 51 personas, y así sucesivamente. De esta forma yo encuentro el total, ¿sí? Sumando lo que gastaron esas 24 personas de Manta a Salinas, más lo que gastaron esas 12 personas de Salinas a Cuenca. Perdón, de Cuenca a Salinas era. Sí, porque una cosa es decir de Salinas a Cuenca y otra cosa es decir de Cuenca a Salinas, por favor. Sí, mire, de Salinas a Cuenca, 18. Pero no me dice de Salinas a Cuenca, me dice de Cuenca a Salinas. Pero no nos confundamos, el valor no cambiaba si va de un lado a otro, lo que cambian es la cantidad de personas. Entonces hay que aprender a leer bien de dónde vamos, ¿de acuerdo? Me dice de Cuenca a Salinas. Entonces ustedes se dan cuenta en este caso que, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Me decía que en total han gastado $1.200. Sí, han gastado $1.200. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la primera ecuación, pues está bien planteada. Sí, la primera ecuación está bien planteada, como se pueden dar cuenta. Porque se supone que esos ya son los literales. Yo tengo que escoger qué literal está bien planteado. Sí me hago entender. Yo tengo que escoger qué literal está bien planteado. Vamos a ver el segundo literal. Por el momento el primero cumple.
¿El segundo literal cumple? No, porque una cosa es que vaya de Manta a Salinas y otra cosa es que vaya de Salinas a Manta, es diferente. El pasaje no cambia, lo que cambia es la cantidad de personas. Sí, lo que cambia es la cantidad de personas. Pero ustedes se dan cuenta que eso está mal planteado. Entonces esta opción queda completamente eliminada. ¿De acuerdo? Continuemos. Ustedes se dan cuenta que ese tercer literal también queda eliminado, porque la cantidad de personas no es la correcta. Mire, la cantidad de personas no es la correcta. Entonces también queda eliminada. Y vamos a ver la última. Ustedes se dan cuenta que la última, bueno, también cumple. Sí, ustedes se dan cuenta que la última también cumple. Entonces yo tengo dos posibles respuestas. Tengo la primera y tengo la última. Pero sigamos comparando. A ver, comparémoslas en total para ver qué es lo que cambia. Vamos a compararlas para ver qué es lo que cambia. Primero y el último literal. La primera ecuación está bien planteada. Después me dice que el pasaje de aquí a acá es el triple que esto. Es lo que me dice. Mire, SC es igual a 3MS. SC es igual a 3MS. A ver, por el momento es exactamente igual. Me dice que como tiene el valor de SC, lo único que hace es reemplazar. Mire, lo único que hace es simplemente reemplazar. ¿A cuánto equivale SC? A 3MS. Lo reemplazó. Al final encuentra MS, que vale 20. A ver, vamos a ver. Aquí hace lo mismo. Miren, reemplaza esto aquí. Y al final encuentra MS, perdón, aquí. Y al final encuentra MS, que también vale 20. ¿Sí se dan cuenta que no cambia nada en la resolución? O sea, no cambia absolutamente nada. Si no cambia nada, entonces, ¿en qué tengo que fijarme? Tengo que fijarme en esta descripción. Sí, en esta descripción tengo que fijarme. Pero vamos a ver lo que me decía. Se tiene conocido, miren lo que me dice aquí, se tiene conocido que el valor del pasaje de Cuenca Salinas es 3 veces el valor de lo que cuesta de Manta Salinas. Y bueno, en la vida real tiene sentido, porque es más lejos viajar de Cuenca Salinas que de Manta Salinas. Entonces tiene sentido que eso valga 3 veces más que esto, ¿sí? Entonces aquí creo que encuentran NS. ¿Qué están encontrando aquí? El pasaje de Manta Salinas. Me dice que vale 20. Entonces, a ver, si esto es más lejos, tiene que valer el triple. Entonces esto tiene que valer 60. Pero vamos a leer la descripción. Me dice que el valor del pasaje de Manta Salinas vale 60 y el pasaje de Cuenca Salinas vale 20. Eso no tiene sentido. Porque incluso aquí están encontrando el pasaje de Manta Salinas, que es vale 20, y aquí se contradice que vale 60. Entonces la primera no puede ser. Hasta por descarte queda la última, pero vamos a analizar. El pasaje de Manta Salinas vale 20, correcto. Y de Cuenca Salinas, como era más lejos, me decía que era el triple. Entonces el triple de 60 puede ser, perdón, de 20 es 60. Entonces ustedes se dan cuenta que la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? Obviamente tiene que ser el último literal, es decir, la última opción. Y eso es todo, chicos, con respecto a este ejercicio. ¿De acuerdo? Hemos terminado con este ejercicio. Vamos a continuar a una pregunta 6. Listo, chicos, a continuación vamos a resolver la pregunta 6. En este caso, como ustedes se pueden dar cuenta, me dice, de acuerdo a la gráfica. Bueno, o sea, la pregunta 6 solo me da una gráfica y ya. El primer literal me dice lo siguiente. De acuerdo a la gráfica. Sí, me dice de acuerdo a la gráfica. ¿Qué función la representa completamente? A ver, ustedes se dan cuenta en este caso que prácticamente me está preguntando cuál es la función que me representa esta línea. Pero no hay problema, porque es un tema que ya hemos visto. Yo tengo entendido que eso es una línea completamente recta. Entonces, yo tengo que recordar la forma. ¿Cuál es la forma general de una línea completamente recta? La forma general simplemente es mx más o menos b, donde ya sabemos que m es la pendiente y ya sabemos que b es el desplazamiento. Perfecto. A ver, si desean, en este caso podemos acercar un poquito más la gráfica para poder darnos cuenta. A ver, ustedes se dan cuenta que el desplazamiento, ¿qué significa el desplazamiento? Simplemente es el punto donde corta en el eje vertical. Simplemente es cuánto se ha movido hacia arriba o cuánto se ha movido hacia abajo la gráfica. Como la gráfica se mueve hacia arriba, obviamente el desplazamiento tiene que ser positivo. Pero está entre 0 y 2. Entonces, si está en la mitad entre 0 y 2, quiere decir que está cortando obviamente en 1. Entonces, yo ya puedo decir que el desplazamiento ha sido de una posición. Entonces, yo ya sé que B prácticamente vale 1. ¿Sí? Yo ya sé que B prácticamente vale 1. Solamente viendo el desplazamiento, ustedes se dan cuenta que yo ya puedo descartar, por ejemplo, dos posibles respuestas. Yo ya puedo descartar esta porque no pasa por 2 y esta porque no pasa por menos 2. Lo que está haciendo es pasar por 1. ¿De acuerdo? Está pasando por 1. Pero ustedes se dan cuenta que cuál es la única diferencia entre la primera y la última. La diferencia está en que la pendiente cambia. O sea, la pendiente es lo único que cambia. Esto tiene como pendiente un medio y en cambio eso tiene como pendiente 2. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es descubrir cuál es la pendiente de esta línea completamente recta. En este caso, para encontrar la pendiente, ¿sí? Como yo no tengo de dónde más sacar, pues voy a utilizar lo siguiente. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Ustedes se dan cuenta qué significa esto. Simplemente significan coordenadas. Supongamos que yo tomo esta coordenada. Si yo tomo esta coordenada, en X vale 2 y en Y vale 2. Si tomo, por ejemplo, esta coordenada, también es correcto. O también puedo tomar esta coordenada, que me dice en X vale menos 2 y en Y, pues obviamente vale 0. Entonces, no importa qué punto tome como punto 1 como punto 2. Si quieren, tomemos este como punto 2 y este como punto 1. No pasa nada si hubiera tomado al revés. Pero lo que sí me importa que es que si este es el punto 2, esto se convierte en X2 y Y2. Si esto es el punto 1, pues automáticamente se convierte en X1 y Y1. Es lo único que hubiera cambiado. Pero no me importa el orden realmente de cómo tome los puntos. ¿Cuánto vale Y2? Por ejemplo, vale 0. ¿Cuánto vale Y1? Vale 2. ¿Cuánto vale X2? Vale menos 2. ¿Cuánto vale X1? Vale 2. Entonces, 0 menos 2 me queda menos 2. Menos 2 menos 2 me queda menos 4. Entonces, menos para menos me queda más. La mitad es 1 y la mitad obviamente es 2. ¿Qué me está diciendo? Que la pendiente es igual a un medio. Entonces, entre esas dos funciones que tenía como respuesta, como posible respuesta, ¿cuál es la única que tiene pendiente un medio? Pues es obvio que la respuesta correcta tiene que ser la primera opción. Y esto es todo con respecto a este primer literal. Vamos a continuar con el siguiente. A continuación vamos a desarrollar la siguiente pregunta. ¿Sí? Me está hablando de la pregunta 6.2. En este caso lo que me está preguntando es lo siguiente. Me dice, con base a la gráfica anterior. Sí, me dice con base a la gráfica anterior. ¿Cuál es el valor de la ordenada en el origen? Ustedes ya se dan cuenta que en un plano cartesiano yo tengo dos ejes. Yo tengo mi eje horizontal. Ya saben que el eje horizontal se llama eje de las abscisas. ¿Sí? Eje de las abscisas. Y el eje vertical se llama eje de las ordenadas. Lo que me está preguntando es cuánto vale la ordenada. A ver, es obvio que me habla de la ordenada de la línea. O sea, no tiene sentido hablar de la ordenada del plano cartesiano. Es obvio que me habla de la ordenada de la línea. Me dice cuánto vale la ordenada en el origen. A ver, aquí es el origen. Pero ¿cuánto vale la ordenada prácticamente en esa parte de aquí? Ustedes se dan cuenta que vale 1. Que prácticamente, o sea, la ordenada en el origen, pues viene a ser el desplazamiento que vale 1. Si me hubiera preguntado cuál es el valor de la abscisa en el origen, a ver, el valor de la abscisa en el origen vale menos 2. Sí me hago entender. Entonces, siempre que les pregunte el valor de la ordenada, simplemente es el valor donde corten Y. Si me pregunta el valor de la abscisa en el origen, pues simplemente es el valor que corten X. O sea, es bastante fácil. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de la ordenada en el origen? Pues ya nos dimos cuenta que es el mismo desplazamiento. Es decir, vale 1. Y eso es todo. Y finalmente vamos a ver este último literal. Ustedes se dan cuenta que me está diciendo lo siguiente. Me dice, suponiendo que el gráfico representa el cambio de posición con respecto al tiempo de un objeto desplazándose a velocidad constante. A ver, bueno, esta es una pregunta que obviamente ya la hemos resuelto en clases, solo que la estamos volviendo a resolver para recordar. Lo que me pregunta es, ¿cuál es la razón de cambio entre la distancia y el tiempo, o dicho de otra manera, la velocidad? Lo que me está preguntando, ¿cuál es el valor de la velocidad? Pero nosotros ya sabemos que la velocidad obviamente es velocidad constante. ¿Y por qué sabíamos que era velocidad constante? Porque es una línea completamente recta.
Y si es una línea completamente recta, quiere decir que no ha cambiado su trayectoria. Bueno, por lo tanto podemos deducir, aunque no siempre es verdad, podemos deducir que bueno, la velocidad ha permanecido constante. ¿Y qué quiere decir entonces si la trayectoria es una línea completamente recta? Si la trayectoria es una línea completamente recta, pues estamos hablando de un movimiento rectilíneo. Sí, de un movimiento rectilíneo. Obviamente uniforme. Entonces, ¿qué condición tiene un movimiento rectilíneo uniforme? Que obviamente la velocidad, pues es constante. Es la característica principal, sí, es la característica principal del movimiento rectilíneo uniforme, que la velocidad es constante. Pero cuando yo hablo del movimiento rectilíneo uniforme, pues digo directamente que la velocidad es la constante. Sí, es la constante, perdón, discúlpenme, es la pendiente de la función. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad constante? Pues la pendiente de la función. ¿Y cuál es la pendiente de la función? Pues obviamente un medio. Como está en velocidad, pues tiene que ser metros por segundos. Y eso es todo, chicos. O sea, en otras palabras, como me dice velocidad constante, puedo asegurar que es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y cuál es la velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme? Pues la pendiente de la función. ¿Y cuál es la pendiente de la función? Un medio. Por esa razón no borré, para que ustedes recuerden que la pendiente era un medio. Por lo tanto, ¿cuál tiene que ser la respuesta? Pues obviamente la respuesta correcta tiene que ser, obviamente, la segunda opción. Y eso es todo con respecto a esa pregunta 6. Hemos terminado. Vamos a pasar a la pregunta 7. A continuación vamos a desarrollar la pregunta 7. Sí, vamos a desarrollar la pregunta 7. La pregunta 7 me dice lo siguiente. La siguiente gráfica muestra la relación que existe entre distancia, es decir, los kilómetros, y el tiempo. Me dice que es en minutos. A ver, ustedes se dan cuenta que en el eje de las X está el tiempo, y en el eje de las Y está la distancia. Entonces vamos a ver lo que me pide el primer literal. El primer literal nos dice lo siguiente. ¿En qué intervalo de tiempo ha recorrido mayor distancia? Es lo que me pregunta. ¿En qué intervalo de tiempo ha recorrido mayor distancia? A ver, en este caso ustedes se dan cuenta que yo tengo que ir analizando la gráfica. Me está hablando prácticamente del intervalo de 5 a 10 minutos. A ver, de 5 a 10 minutos. Ustedes se dan cuenta que ese es el intervalo de 5 a 10 minutos. Bien, eso de aquí es el intervalo de 5 hasta 10 minutos. ¿Sí? Me está preguntando qué distancia ha recorrido. Pues la distancia es la parte vertical. Si se dan cuenta, la distancia es la parte vertical. Entonces, a ver, si quieren podemos acercar un poquito más. Ustedes se dan cuenta de lo siguiente. Vamos a ver. Bueno, al acercarlo se me modificó un poquito esa parte, pero no pasa nada. A ver, ustedes se dan cuenta que de 5 a 10 minutos. A ver, ¿qué distancia ha recorrido? Pues la distancia es la parte vertical. Yo tengo que verlo así de forma vertical. ¿Cuánto ha recorrido desde aquí hasta acá? Sí me hago entender. A ver, pero desde los 5 minutos está partiendo desde ese punto de aquí, miren. ¿Sí se dan cuenta? En los 5 minutos prácticamente está partiendo, miren, está partiendo desde ese punto de aquí, observen, miren. ¿Sí? ¿Qué cuánto me representa? Pues podemos aproximar, a ver, esto es 1 kilómetro, esto es 2 kilómetros, 3 kilómetros, y esto, bueno, por ejemplo, podemos poner que está partiendo desde 3.5 kilómetros, sí, aproximadamente, porque aquí está 4 y aquí está 5. A ver, pero me dice cuánto ha recorrido prácticamente desde el intervalo de 5 a 10 minutos. A ver, en 10 minutos está terminando aquí, ¿sí? ¿Qué me representa esto? Los 5 kilómetros. A ver, entonces de 5 a 10 minutos, ¿qué tanto ha recorrido? Prácticamente ha recorrido esa parte de aquí. Entonces, a ver, de 3.5 a 5, podemos decir que ha recorrido pues 1.5, ¿sí? 1.5 kilómetros aproximadamente, ¿de acuerdo? Está recorriendo aproximadamente 1.5 kilómetros en este intervalo. Vamos a escribirlo aquí. Está recorriendo aproximadamente 1.5 kilómetros. Listo, continuemos. Ustedes se dan cuenta que después me decía de 10 a 15 minutos, ¿de acuerdo? De 10 a 15 minutos. Bueno, si quieren recordar, aquí me dicen de 10 a 15 minutos. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Me dice de 10 a 15 minutos. Entonces, vamos a poner también aquí esas líneas. A ver, desde los 10 minutos, pues está partiendo desde aquí, desde 5. Y a los 15 minutos está llegando hasta este punto. Miren, hasta este punto. Y a ver, aproximadamente, ¿qué distancia ha recorrido? Miren, aproximadamente se encuentra por aquí. Miren, más o menos. A ver, si esto es 5, este es 6, pues eso tiene que ser 6,5, ¿no? Eso tiene que ser 6.5. Porque aquí está 7. Porque no está llegando hasta aquí arriba, está llegando hasta la mitad más o menos, que sería, a ver, 5, 6 y 6.5. A ver, entonces también me tengo que preguntar, a ver, de 5 a 6.5, pues también está recorriendo 1.5 kilómetros. Entonces no ha cambiado mucho. El siguiente intervalo me decía de 20 a 25. Sí, me decía de 20 a 25. Vamos a analizar de 20 a 25 minutos. Ustedes se dan cuenta que a los 20 minutos está partiendo desde aquí, ¿sí? ¿Qué me representa esto? Está partiendo desde los 10 kilómetros. Y hasta los 25 prácticamente está terminando aproximadamente por aquí, que nos damos cuenta que también sería como que la mitad del cuadradito. Miren, por aquí. Entonces, a ver, 10, 11, 12, 13, 13.5, 13.5. Pero me pregunta, a ver, de 10 a 13.5, ¿cuánto está recorriendo? Pues está recorriendo 3.5 kilómetros. Y el último intervalo me decía de 25 a 30. Si no me equivoco, déjenme verificarlo. De 25 a 30, correcto. Entonces se dan cuenta que de 25 a 30, ¿cuánto ha recorrido? Bueno, aquí ya no es necesario poner la línea acá porque ya nos damos cuenta. Entonces, en este caso, a ver, en 25 está partiendo desde 3.5 y en 30 está llegando hasta 15. A ver, entonces, ¿cuánto ha partido o cuánto ha recorrido, mejor dicho, de 13.5 a 15? Pues está recorriendo 1.5. Entonces, la pregunta pues ya se resolvió. ¿En qué intervalo de tiempo ha recorrido mayor distancia? Pues desde 20 hasta 25 minutos. Ya que ha recorrido la mayor distancia con respecto a las demás. Ustedes se dan cuenta que la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? Obviamente tiene que ser la tercera opción. Y eso es todo con respecto a este literal. ¿Sí? Vamos a continuar con el siguiente. A continuación vamos a ver ese de aquí. Me dice, ¿cuál es la velocidad promedio? A ver, en clase ya habíamos resuelto ese ejercicio. Yo ya les había explicado que la velocidad promedio simplemente, a ver, no vayan a confundir, velocidad constante no es lo mismo que velocidad promedio, por si acaso. Una velocidad es constante cuando la línea es completamente recta. Esta no es una línea completamente recta, ¿de acuerdo? Eso ya tiene diferentes trayectorias. Me dice la velocidad promedio. Pues la velocidad promedio no es nada más que una velocidad aproximada, sí, es una velocidad aproximada en cualquier punto de la trayectoria. ¿Qué me quiere decir? Que en este punto de aquí, sí, tuvo la misma velocidad que en este punto de aquí y tuvo la misma velocidad que en este punto de aquí. ¿De acuerdo? Eso quiere decir prácticamente. O también quiere decir, a ver, que en este punto de aquí la velocidad fue muy aproximada a eso de aquí. No es exactamente igual, pero es muy aproximada. Obviamente estamos sacando un promedio, ¿sí? Un promedio es muy aproximado, o sea, sí me hago entender. Quiere decir que ese punto de aquí no necesariamente va a ser exactamente igual, pero va a ser muy aproximado, sí me hago entender. Entonces, ustedes se dan cuenta, chicos, que prácticamente lo que nos pide es sacar la velocidad promedio. La velocidad promedio es la misma velocidad o muy aproximada en cualquier punto de la trayectoria. Entonces, supongamos que yo tomo este punto. ¿Cómo encuentro la velocidad? La velocidad simplemente es distancia sobre tiempo. ¿Qué distancia ha recorrido en este punto? La distancia que ha recorrido es 5 kilómetros. El tiempo simplemente es de 10 minutos. Entonces la quinta es 1, pues si la quinta es 2. Me dice que la velocidad promedio es de 1 medio. Comprobemos con este otro punto. Me dice que la distancia que ha recorrido es de 10 kilómetros. Y el tiempo que se ha demorado es de 20 minutos. Este 0 y este 0 se simplifica, pues otra vez me queda 1 medio. Entonces no importa con qué otro punto tome de la trayectoria. No va a salir exactamente igual, pero sí va a salir muy aproximado, porque estamos sacando un promedio, ¿sí me hago entender? Entonces, ¿cuál es la velocidad promedio? Pues nos acabamos de dar cuenta que la velocidad promedio, pues obviamente es de 1 medio. La respuesta correcta tiene que ser, obviamente, esto de aquí, ¿de acuerdo? Tiene que ser 1 medio. Continuemos. La pregunta 7.3. En este caso, me está diciendo, ¿cuál es la distancia recorrida en 20 minutos? ¿Sí? ¿Cuál es la distancia recorrida en 20 minutos? Pues ya nos dimos cuenta. A ver, en 20 minutos ha recorrido 10 kilómetros. ¿Sí? En 20 minutos ha recorrido 10 kilómetros. ¿Están de acuerdo? En 20 minutos ha recorrido 10 kilómetros. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta que la respuesta correcta, pues es obvio que tiene que ser la segunda opción. Y la última pregunta me dice, ¿en qué tiempo llega a la distancia de 6 kilómetros? Ahora me pregunta el tiempo, pero en 6 kilómetros. Vamos a ver.
Acercamos un poquito más. Ustedes se dan cuenta que cada cuadradito vale 1 kilómetro. Sí, miren, vale 1 kilómetro, 2, 3, 4, 5 y 6 kilómetros. Aquí, en esa parte de aquí se encuentran los 6 kilómetros. Miren. Entonces me pregunta qué tiempo se ha demorado. Vamos a ver. Yo tengo que trazar hasta tocar la gráfica. Si tengo que llegar hasta tocar la gráfica. Miren. Aquí la toco. Aproximadamente, ustedes se dan cuenta. A ver, cada cuadradito también vale 1 minuto. 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Aquí vale 11, aquí vale 2 y aquí vale 13. Ustedes se dan cuenta que en 6 kilómetros se ha demorado 13 minutos. Yo les había explicado que la velocidad promedio, es la misma o muy aproximada en cualquier punto de la trayectoria. Supongamos que yo quiero encontrar la velocidad aquí, distancia sobre tiempo. ¿Qué distancia ha recorrido? Ha recorrido 6 kilómetros. ¿En qué tiempo? En 13 minutos. Obviamente 6 para 13 no me va a quedar un medio. O sea, me va a quedar aproximadamente, o sea, no me va a quedar 0.5, que era un medio, sino que me va a quedar 0.47 aproximadamente. Que yo sé que 0.47 pues es muy aproximado, obviamente a 0.5. Entonces ese punto voy, o sea, la velocidad promedio, a ver, o sea, aclaremos, eso de aquí no es necesario para el literal que estamos resolviendo. Solamente que estoy aclarando para que entiendan a qué se refiere la velocidad promedio. Simplemente es una velocidad similar, es una velocidad muy aproximada en cualquier punto de la trayectoria, ¿de acuerdo? Eso prácticamente. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, en 6 kilómetros, ¿qué tiempo se ha demorado? Prácticamente se ha demorado 13 minutos. Ustedes se dan cuenta que la respuesta correcta tiene que ser, obviamente, la primera opción. Y eso es todo, chicos, con respecto a esta pregunta 7. Hemos culminado. Vamos a pasar a la pregunta 8. A continuación, la pregunta 8 me dice lo siguiente. Una escuela está ubicada en el punto 1,5. Una estación de bus está ubicada en la coordenada 7,1. Y otra está ubicada en la coordenada 7,2. O sea, se refiere a otra estación. Lo que me pregunta es, ¿cuál es la distancia más corta desde la escuela a una de las estaciones? A ver, yo tengo que encontrar la distancia desde la escuela hasta la primera estación y la distancia desde la escuela hasta la segunda estación. Porque tengo que encontrar qué distancia es la más corta. Y si recuerdan que ese tema ya vimos, se llama distancia entre dos puntos, que ya les había explicado. A ver, de 1 a 7 hay 6. 6 posiciones. 6 al cuadrado me queda 36. Más, de 5 a 1 hay 4. 4 al cuadrado me queda 16. Entonces 36 más 16 me queda prácticamente raíz de 52. A continuación vamos a encontrar la distancia desde este punto a la otra estación. De 1 a 7 hay 6. 6 al cuadrado me queda 36. De 5 a 2 hay 9. Perdón, hay 9, discúlpenme. Hay 3. 3 al cuadrado me va a quedar 9. Ya me anticipé. Entonces 36 más 9 me va a quedar 45. Entonces, ¿cuál es la distancia más corta entre estas dos? Pues es obvio que el valor más pequeño, es decir, raíz de 45. Y eso es todo, chicos. Sí, eso es todo. Si alguien tal vez no recuerda, por favor le pido que vuelva a revisar la clase que está subida en la plataforma que se llama Análisis de la Recta. Sí, vamos a continuar. Muy bien, chicos. A continuación vamos a practicar una pregunta completamente nueva que sería la pregunta 9. Me dice, en la siguiente figura se muestran diferentes triángulos. Responde a cada pregunta de acuerdo con lo solicitado. Sí, tengo que ir respondiendo, obviamente, cada pregunta de acuerdo con lo solicitado. Vamos a ver. Entonces, saquemos un poquito más. Ustedes se dan cuenta que en este caso me está hablando así, hablando de lo siguiente. Me dice la pregunta 9.1. Selecciona la figura que se ajusta a la siguiente descripción. ¿Sí? Selecciona la figura que se ajusta a la siguiente descripción. Me dice, el triángulo PQR. Sí, me dice que el triángulo PQR. A ver, todos son PQR, ¿verdad? Aquí, aunque no lo vemos bien, pues aquí está la P, por si acaso. A ver, PQR, si todos son PQR, PQR y PQR. Perfecto. Me dice que el triángulo PQR es un triángulo rectángulo. A ver, ¿cuál de estos 5 triángulos no es un triángulo rectángulo? A ver, el único que a simple vista no es un triángulo rectángulo es este de aquí. Este no es un triángulo rectángulo, como se puede dar cuenta. De ahí todos los demás sí lo son. ¿De acuerdo? Y me dice, con el ángulo recto en R. Me está diciendo que el ángulo recto tiene que ir en R. A ver, aquí está el ángulo recto, por supuesto. ¿En dónde está? En R. Cumple. El ángulo recto, perfecto, aquí está. ¿Sí? Se encuentra en R, por supuesto. El ángulo recto aquí está. ¿Pero se encuentra en R? No, por lo tanto eliminada. ¿El ángulo recto dónde está? Aquí. ¿Se encuentra en R? Por supuesto. Entonces ustedes se dan cuenta que por el momento esos tres están cumpliendo. Yo sé que es un poco complicado darse cuenta de este, pero es un triángulo rectángulo, por si acaso. Solo que parece que no, porque está apoyado sobre la hipotenusa. Por esa razón como que da la impresión de que no, pero realmente sí es un triángulo rectángulo. A pesar, verán, o sea, si ustedes ni siquiera lo tomaran, si ustedes lo hubieran eliminado como si no fuera un triángulo rectángulo, ninguna respuesta quedaría. ¿Sí? Ninguna respuesta quedaría. Y ya se van a dar cuenta por qué. Me dice que el lado RQ es menor que PR. A ver, RQ es menor que PR. Aquí aparentemente no cumple, pero a veces los ojos nos engañan, así que mejor sigamos leyendo. Me dice, me está diciendo que M es el punto medio de PQ. Me dice que M es el punto medio de PQ. A ver, M es el punto medio de PQ, sí. M es el punto medio de PQ, no, eliminada. M es el punto medio de PQ, sí, cumple. Y en ese caso me dice que N es el punto medio de QR. N es el punto medio de QR. Este no cumple. Entonces, sí se dan cuenta que si yo hubiera eliminado esto desde antes, ninguna quedaría. Pero ustedes se dan cuenta que obviamente tengo que quedarme con esa respuesta. N es el punto medio de QR. ¿Cuál es la única respuesta que cumple con todo eso? Pues es obvio que la respuesta tiene que ser la opción D. Sí, sería la opción D. Eso es todo, chicos. Simplemente leí la descripción y fui comparando. ¿Cuáles son los triángulos que cumplen? Y el único que quedó cumpliendo pues fue, obviamente, el triángulo D. Y eso es todo con respecto a este primer literal. Sí, vamos a continuar con el siguiente. A continuación vamos a desarrollar la siguiente pregunta. Ustedes se dan cuenta que estamos hablando de la pregunta 9.2. En este caso lo que me pregunta es ¿cuál es el valor del cateto QR? Sí, ¿cuál es el valor del cateto? Me dice si está determinado al resolver la siguiente operación. Me dice que si yo resuelvo esto, voy a encontrar obviamente el valor del cateto QR. A ver, yo tengo dos factores. Tengo mi primer factor y tengo mi segundo factor. Ya saben que cada factor, como está igualado a 0, pues a cada factor lo puedo igualar a 0. ¿Sí? Entonces ahí no hay ningún problema. Este 7, como está restando, pasa a sumar. Entonces eso va a ser igual, obviamente, acá. Y este 3, como está sumando, pues obviamente pasa a restar. Entonces, ustedes se dan cuenta que cuando hablamos de lados de una figura, pues obviamente tenemos que escoger la parte positiva. Porque un triángulo jamás puede medir menos 3 metros. O sea, un triángulo bien mide 3 metros, 7 metros, pero jamás va a medir un valor negativo. ¿Sí me voy a entender? Entonces, la respuesta correcta tiene que ser esta de aquí. Yo sé que tal vez alguien me va a preguntar, ¿y no se tiene que restar? No, la respuesta es no, no se tiene que restar. Alguien me va a decir, ¿y por qué no nos imaginamos que aquí tenemos, por ejemplo, desde menos 3 y aquí tenemos hasta 7? ¿Por qué no decimos que desde menos 3 a 7 hay 10 posiciones? No decimos eso por el hecho de que, obviamente, a ver, para nosotros poder decir esto, necesitamos que prácticamente el contexto de la pregunta venga dado de otra forma. Por ejemplo, a ver, para que yo pueda decir que va a ir desde menos 3 hasta 7, por lo tanto que valga 10, no sé, el contexto de la pregunta me pudo haber dicho que un cateto está pasando por los siguientes puntos. Si el cateto pasa por esos puntos, ahí sí puedo decir, a ver, desde menos 3 hasta 7, efectivamente hay 10 posiciones. Por lo tanto, la respuesta hubiera sido de aquí. Sí me voy a entender. Entonces se dan cuenta que la respuesta correcta tiene que ser, pues obviamente tiene que ser 7. Simplemente es por esa razón. Entonces vamos a continuar. A continuación vamos a desarrollar la pregunta 9.3. Ustedes se van a dar cuenta que esa pregunta de aquí es de conjuntos. Es un tema que ya hemos visto en clase. Entonces,
Ustedes tienen que darse cuenta de lo siguiente, que me está hablando prácticamente de dos conjuntos. Me está diciendo que el primer conjunto, sí me está diciendo que el primer conjunto está conformado por números naturales. En este caso, los números naturales son los números que solo nos sirven para contar partes enteras, por decirlo de cierta forma. Los números naturales solamente son los positivos mayores a cero. Sí, pero obviamente todos los enteros positivos, como por ejemplo el 1, el 2, el 3, el 4, hasta más infinito. Los números naturales, bueno, obviamente yo sé que números enteros no es lo mismo que números naturales, pero para que me entiendan de alguna forma, pues digo números naturales son los enteros positivos, para que más o menos me entiendan. Pero el 1.5 no es un número natural, el 1.9 tampoco es un número natural. Los números naturales solamente son enteros positivos, ¿de acuerdo? Que van desde 1 hasta más infinito. Entonces, como me habla de números naturales, yo sé que voy a partir desde 1 hasta más infinito. Pero aquí me da otra condición. Aquí me dice que tienen que ser números naturales, pero menores que 13. Obviamente no puedo poner el 12.9 porque ese no es un número natural. El número natural anterior al 13, pues obviamente es 12. Entonces me está diciendo que este conjunto va a ser conformado por números desde el 1 hasta el 12. Sí, desde el 1 hasta el 12, como por ejemplo el 1, el 2, el 3, el 10, el 11, el 12. Sí me hago entender. Y en este caso me está dando el otro conjunto. El otro conjunto, por ejemplo, me habla de divisores de 10. En este caso, ¿cuáles son los divisores de 10? A ver, el divisor universal para todo número es el 1. ¿Qué otro divisor es de 10? El 2. Otro divisor de 10 es el 5. Y otro divisor de 10 pues es el 10, porque 10 para 10 sí se puede dividir, es 1. O 10 para 1 sí se puede dividir, es 10. O 10 para 2 o 10 para 5. Entonces yo me di cuenta que este conjunto está formado por 12 elementos, es decir, desde el 1 hasta el 12, y este conjunto de aquí está conformado por 4 elementos, es decir, desde el 1, el 2, el 5 y el 10. Lo que me pregunta es cuál es la cardinalidad. Yo no les expliqué esto en conjuntos. Bueno, porque no había tampoco, no se presentó la oportunidad. Pero les explico, ¿qué quiere decir la cardinalidad? Bueno, o mejor, primero resolvamos y después vemos esto. Me dice, ¿cuál es la cardinalidad de la intersección de los dos conjuntos? Ojo, me está pidiendo la intersección. Recuerden que la intersección, ¿qué es? La intersección simplemente es, bueno, lo que se comparte entre ambos conjuntos, ¿sí? ¿Qué es lo que se comparte entre ambos conjuntos? Es la intersección, o sea, lo que se encuentra presente en ambos conjuntos. A ver, el 1 está en los dos, por supuesto. El 2 está en los dos conjuntos, por supuesto, porque iba desde el 1 hasta el 2, entonces el 2 de ley. El 5 está en los dos también. El 10 está en los dos también. Entonces, coincidencialmente, ustedes se dan cuenta que prácticamente estos cuatro valores igual van a estar en la intersección, porque están presentes en ambos conjuntos. Entonces, esa es la intersección. Pero no me pregunta cuál es el conjunto de intersección, me pregunta cuál es la cardinalidad. ¿Qué quiere decir cardinalidad? Cardinalidad quiere decir la cantidad de elementos, no cuáles son los elementos. Porque si me hubiera dicho cuáles son los elementos que conforman la intersección, pues hubiera dicho que los elementos es el 1, el 2, el 5 y el 10. Pero no me dice eso, me pide la cardinalidad, me dice cuántos elementos tengo en ese conjunto. Y pues si yo me di cuenta que tengo 4 elementos, entonces ¿cuál es la respuesta? Obviamente la respuesta correcta tiene que ser la segunda opción. Y eso es todo con respecto a ese literal. Continuemos. Y finalmente, para culminar esta pregunta de aquí, vamos a desarrollar la pregunta 9.4. Me dice, si el segmento NM, sí, si el segmento NM del triángulo rectángulo seleccionado, a ver, recordemos, ¿cuál era el triángulo rectángulo seleccionado? El triángulo rectángulo que seleccionamos fue este de aquí. Pero a ver, me está hablando prácticamente de ese triángulo pequeño, sí me está hablando de ese triángulo pequeño, como se pueden dar cuenta. Entonces, vamos a trasladarlo, ¿sí? Bueno, en vez de copiarlo mejor, solamente escribámoslo encima de aquí, para que más o menos podamos ir abajo y lo podamos analizar. Entonces, esto es N, esto es S y esto es M. Perfecto. Entonces, ese es el triángulo seleccionado, por si acaso. Entonces, miren lo que tenemos aquí. Ustedes se dan cuenta que me dice lo siguiente. En el segmento NM, ¿cuál es el segmento NM del triángulo que seleccionamos? El segmento NM es esta parte de aquí. Me dice que tiene un valor de raíz de 61. Me dice que tiene un valor de raíz de 61. Es obvio. ¿Sí se dan cuenta que es obvio que es un triángulo rectángulo? Entonces, ¿qué me viene a representar el segmento NM? Me viene a representar raíz de 61. Sí, o sea, me viene a representar obviamente la hipotenusa. En este caso me dice el segmento SM. El segmento SM es un cateto, que me dice que vale 25, es decir, raíz de 25. Es un cateto. Y lo que me pregunta cuál es el otro cateto, porque me pregunta cuál es el valor de NS. Sí, es lo que me pregunta, cuál es el valor de NS. Es decir, otro cateto. Entonces, ¿cómo yo encuentro este cateto? Este cateto llamémoslo X, o lo pueden llamar como ustedes quieran. Bueno, yo lo llamo X porque es en el eje de X, es decir, es en el eje horizontal, pero bueno, pueden llamar incluso el cateto NS, no pasa nada. ¿Cómo yo encuentro un cateto? Simplemente aplico el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, le quito el otro cateto al cuadrado. ¿Cuánto es la hipotenusa al cuadrado? ¿Cuánto vale la hipotenusa? Raíz de 61 al cuadrado. Entonces el cuadrado con la raíz se simplifica. Entonces raíz de 61 al cuadrado pues me queda 61, porque el cuadrado se simplifica con la raíz. Menos, ¿acaso se ve lo mismo? El cuadrado se simplifica con la raíz. Entonces me va a quedar 25. Entonces, 61 menos 25 me queda raíz de 36. Pero como yo no tengo raíz de 36, pues tengo que sacarle la raíz cuadrada. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 36? Pues obviamente 6. Ustedes se dan cuenta que la respuesta correcta tiene que ser, obviamente, la tercera opción. Y eso es todo con respecto a ese ejercicio. Ustedes se dan cuenta que estuvo súper fácil. Hemos terminado. Vamos a continuar con la pregunta 10. Listo, chicos, a continuación vamos a desarrollar la pregunta 10. En este caso me dice, la edad de mi abuelo es 5 veces la edad de su nieto. Y la mía es la mitad de la edad del abuelo. La suma de las edades es 68. A ver, ¿qué me dice el primer literal? El primer literal me dice lo siguiente, que tengo que escribir las ecuaciones que resultan. Si la edad del abuelo es A, ver, la edad del abuelo, a ver, creo que dice A, es X, por favor. Me dice que la edad del abuelo es X. La edad del nieto, me está diciendo que prácticamente la edad del nieto está representado como Y. Y dice, y la mía, o sea, pongamos aquí la mía, está representado como Z. Entonces me dice que tengo que escribir las ecuaciones con esas representaciones. Abuelo es X, nieto es Y, y bueno, llamémosle hijo, porque aquí dice hijo, pues sería Z. Entonces me dice, la edad de mi abuelo. A ver, ¿cuál es la edad del abuelo? La edad del abuelo es X. Sí, esa es la edad del abuelo. La edad del abuelo es X. Me dice es. ¿Qué significa la palabra es? Pues ya sabemos que significa un igual. Me dice 5 veces la edad del nieto. Si me dice 5 veces, tengo que multiplicar por 5. ¿Sí? La edad del nieto. ¿Cuál es la edad del nieto? Obviamente Y. Yo ya tengo mi primera ecuación. Así de fácil. Me dice que X es igual a 5Y. Es decir, la edad del abuelo es 5 veces la edad del nieto. Y eso es todo. Entonces, la única que no coincide es la última. La última no coincide porque está utilizando una letra mal, como se pueden dar cuenta. Y también la segunda tampoco puede ser, porque también está utilizando obviamente las variables mal, porque tiene que ser del nieto, no del hijo. ¿Sí me hago entender? Entonces yo tengo dos posibles respuestas, solamente viene esa parte de aquí. Si se dan cuenta que la segunda ecuación no me importa, no me importa plantear la segunda ecuación, porque en las únicas dos posibles respuestas que me quedan, la ecuación es la misma, lo único que cambia es la última. Pero bueno, continuamos por si acaso. Me dice la mía. La mía estaba representada con Z, me dice la mía, es decir, Z. Es, ya saben que la palabra es significa un igual. Me dice la mitad. Si es la mitad, pues tengo que dividir para 2. Si me hubiera dicho el doble, tengo que multiplicar por 2. Pero como me dice la mitad, pues divido para 2. Es la mitad de la edad del abuelo. Entonces, a ver, el abuelo tiene X años, entonces sería X sobre 2. Entonces sigue cumpliendo. Y me dice, y la suma de las edades es 68. Sí, la suma de las edades es 68. No me dice la suma de la edad del abuelo y la mía, no, me dice la suma de las edades. Se refiere a la suma de todas las edades. Es decir, X más Y más Z prácticamente es igual a 68. Entonces, entre las únicas dos respuestas que me quedaban, es obvio que la respuesta correcta tiene que ser la primera opción. Y eso es todo con respecto a ese primer literal. Pasemos al siguiente.
Ahora bien, una vez que nosotros encontramos las ecuaciones, ¿qué es lo que me pide? ¿Cuáles son las edades del abuelo, nieto y el hijo? A ver, yo tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas, entonces tranquilamente puedo aplicar un sistema de ecuaciones y no pasa nada. Pero ya les había explicado que no siempre es lo ideal, no porque no vaya a salir, de hecho va a salir lo mismo, pero sino que se van a demorar más. O sea, yo me puedo quedar con la única respuesta o con las respuestas que cumplan esas ecuaciones. Miren, se supone que la edad del abuelo sí es 5 veces la edad del nieto, ¿sí? A ver, la única que no cumple con eso sería, por ejemplo, la última. O también, a ver, en vez de perder el tiempo haciendo esto, mejor compruebo con la última. Yo puedo comprobar directamente con la última ecuación. Se supone que si sumo las edades me va a quedar 68. A ver, 42 más 7 me va a quedar 49. 49 más 21 me va a quedar 70. No queda 68, entonces no puede ser. Aquí, por ejemplo, 50 más 10 me queda 60. 60 más 25, obviamente me queda 85, no cumple. 45 más 9 me va a quedar 54. 54 más 22 me va a quedar 76, entonces tampoco cumple. No sé si es 76, creo que sí, pero tampoco cumple, se sobrepasa. Entonces es obvio que la única respuesta es esta. 40 más 8 me queda 48, 48 más 20 me queda 68. Efectivamente, la única respuesta es esta de aquí. Sí me hago entender. Entonces, a pesar de que va a salir con sistema de ecuaciones, no siempre es recomendable. Porque si yo tengo el valor de mis variables, lo único que hago simplemente es ir comprobando si cumple. A ver, el abuelo es el doble, o mejor dicho, 5 veces el nieto, sí, porque 5 por 8 es 40. El abuelo es el doble del hijo, sí, porque a ver, 20 por 2 pues me va a quedar eso. O sea, porque mira, me decía que el hijo es la mitad del abuelo, efectivamente. Entonces, ustedes se dan cuenta que sí cumple, pues la única respuesta que tiene que ser obviamente la primera opción. Y eso es todo, chicos, con respecto a este ejercicio. Hemos terminado. Así de fácil. Y son preguntas que han salido. Todo lo que les estoy indicando son preguntas exclusivas de la prueba. Así que por favor, mucho ojo con eso. Por favor, lo que les había pedido es que no pasen las preguntas a nadie, porque les prometo que son súper buenas. Muy pocas personas tienen esas preguntas, entonces quiero que sea más beneficio para ustedes. Eso, chicos. Entonces, continuemos con la pregunta 11. A continuación vamos a desarrollar la pregunta 11. En este caso, por ejemplo, me dice lo siguiente. Esta gráfica representa el número de buses con respecto a los estudiantes, bueno, con respecto a los estudiantes transportados. A ver, está súper claro la gráfica. En el eje de las X se encuentran los estudiantes y en el eje de las Y se encuentran los buses. Por favor, disculpen si es que los números están muy pequeños, pero aquí va 15, aquí va 30, aquí va 45, ¿de acuerdo? Aquí va 1, aquí va 2, aquí va 3 y aquí va 4, por si acaso. Aquí sale 15 en 15 y aquí sale 1 en 1, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pregunta me dice lo siguiente. La primera pregunta me dice, según la gráfica, sí, me dice según la gráfica, si hubiese 5 buses, ¿cuántos estudiantes serían transportados? Si hubiesen 5 buses. A ver, me está diciendo que un bus transporta 15 estudiantes. Me dice que el otro bus también transporta 15 estudiantes, porque 15 más 15 pues me da 30. El otro bus también transporta 15 estudiantes, porque 30 más 15 pues me da 45. El otro bus también transporta 15 y el quinto bus también se supone que va a transportar 15. Entonces 15 por 5 pues me va a quedar obviamente 75. ¿Cuántos estudiantes transporta 5 buses? Pues obviamente 75 estudiantes, ¿de acuerdo? O pueden ir sumando, es lo mismo que multiplicar directamente. Eso es todo. Continuemos. Y la última pregunta de esta, bueno, el último literal de esta pregunta me dice lo siguiente. ¿Cuántos estudiantes transporta cada bus? Pues ya descubrimos. Cada bus transporta 15 estudiantes. O sea, la respuesta ya está implícita en la anterior. La respuesta correcta tiene que ser esto de aquí. ¿Cuántos estudiantes transporta cada bus? Pues obviamente cada bus transporta 15 estudiantes. Y eso es todo, chicos. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Obviamente no se vayan a dejar confundir. Verán, yo sé que ustedes aquí pueden observar un puntito blanco. ¿Pero por qué tienen un puntito blanco? Porque es obvio que no van a decir si tengo 0 estudiantes, ¿sí o no? O se empiezan a contar desde 1. Por eso en 0 está como que intervalo abierto, porque no lo toman en cuenta. Porque es obvio que empieza a contar desde 1, desde 2, desde 3 hasta llegar a 15. Entonces es obvio que tengo 15 estudiantes. ¿Por qué aquí tiene puntito blanco? Porque es obvio que no voy a contar desde 15. Se supone que voy a contar desde el estudiante 16, que voy a llegar a tener otros 15 hasta 30. Sí me hago entender qué significa esto. Entonces, espero que con eso quede bien claro por qué transporta cada bus 15 estudiantes y 5 buses, pues sería 15 por 5, pues 75 estudiantes. Eso sería todo con respecto a esta pregunta. Continuemos. A continuación vamos a desarrollar la siguiente pregunta. Tenemos la pregunta 12. Me dice, uno de los lados de un cuadrado viene dado por la expresión. A ver, se supone que me está hablando de un cuadrado. Sí, está hablando de un cuadrado. Me dice que un lado mide, ¿sí? O un cuadrado viene dado por esa expresión. Me dice que este lado, por ejemplo, vale x más 4. Como es un cuadrado, se supone que todos sus lados van a valer lo mismo. Es decir, cada lado pues, va a valer x más 4. Me dice, determine una expresión algebraica que permita conocer cuál es su área. Me está preguntando cuál es el área de ese cuadrado. Nosotros ya sabemos que el área de un cuadrado que es igual, simplemente es lado al cuadrado. ¿Pero cuánto vale el lado de ese cuadrado? Pues obviamente vale x más 4, ¿sí? Ese es el lado. Pero ¿con qué encontré el área? Pues lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, ustedes se dan cuenta que eso de aquí ya practicamos, obviamente, en el tema que se llama geometría. Incluso, si ustedes recuerdan, hay un ejercicio que se ha grabado en la plataforma, que se llama juego de cartas. Un literal, sí, un literal de esa pregunta también tiene que ver con esa parte de aquí, donde nos pide el área y tengo que elevar el lado al cuadrado. Ya les había explicado eso de aquí, que tengo el cuadrado de un binomio. ¿Qué me dice el cuadrado de un binomio? Cuadrado del primer término, más, porque como está más, tengo que poner más. Si hubiera estado menos, aquí hubiera puesto menos. El doble producto del primero por el segundo. 4 por x, pues me da 4x. Como me dice el doble, pues obviamente va a ser 8x. Y más el cuadrado del segundo término, que va a ser 16. Entonces, ustedes se dan cuenta que el área de este cuadrado tiene que ser la primera opción. Y eso es todo con respecto a este primer literal. Sí, vamos a continuar. A continuación, por ejemplo, tenemos la pregunta 12.2. Me dice, ¿cuál sería el área si x es igual a 1? A ver, me dice, si x es igual a 1, ¿de cuánto es el área? A ver, como yo ya tengo el área, puedo reemplazarlo aquí. O también, o sea, si no quiero reemplazarlo aquí, no pasa nada. Yo lo puedo reemplazar directamente aquí. ¿Cuánto vale x? X vale 1. Entonces, 1 más 4 me queda prácticamente 5. Pero el área es lado al cuadrado, entonces 5 al cuadrado me queda 25. Esa es la respuesta. Se acabó. O como yo ya tengo el área, lo puedo reemplazar aquí. Entonces, miren, ¿cuánto vale x? 1. 1 más 4 me queda 5. 5 al cuadrado, 25. Se acabó. Pero supongamos que alguien se confunde y lo reemplaza aquí. O sea, que no está mal, está súper bien. Pero si quieren demorarse menos, pues mejor lo hago aquí. ¿Cuánto vale x? 1. 1 al cuadrado me queda 1. 1 por 8 me queda 8. Aquí me queda 16. Entonces 1 más 8 me queda 9. 9 más 16 me queda 25. Llegamos exactamente a la misma respuesta. Entonces cuando x vale 1, el área vale 25. Eso sería todo. Y vamos a ver la última pregunta. La última pregunta, bueno, o sea, el último literal de esa pregunta me dice lo siguiente. ¿Cuál es el perímetro del cuadrado? Ahora me pregunta cuál es el perímetro. Si x es igual a 1. Por favor, recordemos. El perímetro de un cuadrado que es igual. El perímetro es igual a 4L. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el lado? A ver, si x vale 1, yo digo 1 más 4, el lado vale 5. Entonces 5 por 4, pues obviamente me va a quedar que el perímetro vale 20. Y eso es todo, chicos, se acabó. ¿Sí se dan cuenta? Si x vale 1, entonces 1 más 4 me queda 5. Es decir, el lado vale 5. Pero como el perímetro es 4 veces el lado, entonces 4 por 5 pues me queda 20. Y se acabó. Eso es todo con respecto a esta pregunta. Continuemos a la última, que sería la pregunta 13. Y eso, chicos, hemos llegado a la última pregunta prácticamente de todo eso de aquí. Sí, ya hemos llegado a la pregunta 13. La pregunta 13 me habla de un terreno. También quiero recalcar que esa pregunta de aquí también salió en la última prueba, por si acaso. La pregunta 13 me habla de un terreno. Me dice, un terreno se encuentra cercado en cada esquina por los siguientes puntos. A ver, si ustedes quieren, que no es necesario, por si acaso, no es necesario, pero si ustedes quieren, podemos utilizar el plano cartesiano. Sí, utilicemos el plano cartesiano para tratar de representar estos puntos. Aunque como les digo, pues ni siquiera es necesario. Sí, no es necesario. Entonces me dice que el primer punto está ubicado en menos 1, 4. Sí, en menos 1, 4. A ver, menos 1 aproximadamente por aquí y me dice 4. Pongámoslo aproximadamente por aquí. Sí, aquí se encuentra menos 1,4.
El siguiente punto, me dice 6,4, ¿sí? Me dice 6,4. A ver, alarguemos un poquito más esto. Me dice 6,4, aproximemos lo que se encuentra por aquí, 6 y 4. Se encuentra aproximadamente por aquí, 6,4. El siguiente punto me dice que se encuentra en menos 1, 0. A ver, menos 1, 0. Obviamente se encuentra aquí, ¿sí? Menos 1, 0. Y la otra se encuentra en 6,0. Pues obviamente se encuentra aquí, entonces 6,0, 6,0. Entonces ustedes se dan cuenta que ese es un terreno. Pues ustedes se acaban de dar cuenta que el terreno tiene forma rectangular, ¿sí? El terreno tiene forma rectangular, como se pueden dar cuenta, miren. El terreno tiene forma rectangular. Ahora bien, ustedes se dan cuenta de lo siguiente, que sí se dan cuenta que este terreno sí pasa por esos puntos. O sea, ¿por qué les explico esto? Porque si recuerdan que anteriormente encontramos el cateto, que decía que era 7 y menos 3. Si me hubiera dicho que, obviamente, si me hubiera dicho que el cateto pasaba por esos puntos, yo hubiera dicho que de 7 a menos 3, pues hay 10 posiciones. Pero como no me decía eso, pues me quedaba con 7. Pero en cambio ustedes se dan cuenta que acá es obvio que tengo que hacer eso. Ustedes se dan cuenta que este lado está pasando por menos 1 y 6. Entonces yo me pregunto, a ver, de menos 1 a 6, ¿cuántas posiciones hay? Si solamente de 0 a 6 hay 6, pues de menos 1 a 0 hay 1. Entonces aquí hay 1 más 6, pues me va a quedar 7. ¿Y la altura? ¿Cuánto vale la altura? De 0 a 4, pues obviamente hay 4 posiciones. Entonces, ¿cuál es el área del terreno? Como es un rectángulo, el área de un rectángulo simplemente es base por altura. ¿Cuánto vale la base? 7. ¿Cuánto vale la altura? 4. 7 por 4 me queda 28. ¿Cuánto vale el área? Pues 28 unidades cuadradas. O en las unidades que estén metros cuadrados, lo que sea. Pero la respuesta es 28. ¿De acuerdo? Continuemos. Vamos a desarrollar la siguiente pregunta. Me dice, ¿cuál es el perímetro del terreno? Pues ya saben que el perímetro es la suma de todos sus lados. Que pueden aplicar la ecuación. La ecuación es 2 veces la base más la altura. ¿Sí? ¿Cuánto vale la base? 7. La altura 4. 7 más 4 me da obviamente 11. 11 por 2 pues me queda 22. Esa es la respuesta. Pero ni siquiera es necesario aplicar la ecuación. Simplemente tengo que sumar los lados, porque yo ya tengo conocido. Si esto vale 7, esto también. Si esto vale 4, esto también. Entonces 7 más 4, 11, más 7, 18, y más 4 me va a quedar 22. Llegamos exactamente a la misma respuesta. ¿De acuerdo? Y vamos a ver el último literal. El último literal me dice lo siguiente. El último literal me dice esto de aquí. ¿Cuál es la distancia? Sí me está hablando de cuál es la distancia de una de las diagonales que atraviesa el terreno de punta a punta. A ver, una diagonal puede ser de aquí a acá, o también la diagonal puede ser de aquí a acá. Eso es lo de menos, porque al final es lo mismo, ¿no? Me está diciendo cuánto vale esta diagonal. Sí, cuánto vale la distancia de esta diagonal. Pero ¿qué es lo que se acaba de formar? Se acaba de formar un triángulo rectángulo aquí abajo. Entonces, ¿qué me viene a representar esta diagonal? La hipotenusa. ¿Sí o no? Entonces, yo aplico la hipotenusa, que es igual. Primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. ¿Tengo conocido los catetos? Claro que sí. Los catetos son los lados del triángulo rectángulo, o del rectángulo en general. ¿Cuánto vale ese cateto? 7. 7 al cuadrado me queda 49. ¿Cuánto vale el otro cateto? 4. 4 al cuadrado me queda 16. Entonces, 49 más 16, pues obviamente me va a quedar raíz de 65. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser la primera opción. Y hemos llegado al final, chicos. Eso ha sido todo con respecto a los ejercicios adicionales que nosotros tenemos hasta el momento.